Marvel porque es invencible 61-70 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. Oigan, ¿escucharon eso? ¿Qué? El general Welles ha sido derrocado. Nunca pensé que fuera tan malo, que abusaba de su poder para beneficio propio. TSK. ¿Cuánto tiempo hace que salió esta noticia? Hace poco oí el rumor de que podría ser drogadicto. En la escuela, incluso algunos estudiantes que nunca prestaron mucha atención a la política sabían de Welles, lo que demuestra la amplia difusión que tuvo el asunto. ¿Qué clase de anticuados son? Siguen prestando atención a noticias que solo leen los adultos. Los jóvenes deberíamos estar atentos al reciente y popular Spider-Man. Así es. TSK. ¿Qué es Spider-Man? Iron Man es lo más genial. En el campus de Midtown, Robert caminó tranquilamente entre la multitud, escuchando diversas noticias de la multitud mientras caminaba hacia su clase. Hola, Robert. De repente alguien le dio una palmadita en el hombro. Cuando se dio la vuelta, vio que la persona era Peter Parker. Bueno, parece que estás de buen humor hoy. Robert sonrió y le dijo al legendario Hombre Araña, o Spider-Man, habían pasado más de 6 meses y muchas cosas que habían sucedido antes ya habían sido resueltas. Hoy es el primer día de regreso a la escuela de Robert, no porque se volviera demasiado arrogante y perezoso para ir a la escuela después de patear la Casa Blanca, sino por culpa del hechicero supremo antiguo. Al pensar en este nombre, Robert no pudo evitar recordar la escena cuando el anciano se le acercó poco después de que tocó la piedra del tiempo. Anciano. Dime tu propósito. Robert, que aún dormía, abrió los ojos confundido y luego se despertó inmediatamente. Después de todo, una persona extremadamente peligrosa apareció frente a él, y resultó que la había ofendido antes. Se estimó que no mucha gente podía mantener la calma en ese momento. ¿Qué propósito puedo tener? Todo su cuerpo fue cubierto nuevamente por el poder del espacio, y Robert apareció nuevamente en la puerta del espacio que había abierto, y Guggen no tuvo tiempo de detenerlo durante todo el proceso. HMPH. Entonces déjame divertirme contigo. El anciano estaba realmente enojado esta vez. Robert no solo tocó algo tan precioso como la piedra del tiempo, sino que también tuvo que dar una explicación por su intento anterior de destruir los Estados Unidos. El hechicero supremo, el anciano, nunca permitiría que existiera tal amenaza en la Tierra. Ella había decidido luchar contra Robert hasta la muerte. Robert corrió por toda la Tierra, incluidos los glaciares árticos, los desiertos, las selvas tropicales, fue a todas partes, pero no pudo detener el seguimiento de Guy. ¿Qué carajo quieres hacer? Finalmente, después de huir durante casi un mes, Robert no pudo soportar más estar en una zona deshabitada. Le gritó al anciano que se le pegaba como una tirita de piel de perro. Anciano. ¿Ya no puedes mantener la calma? Ella se acercó a Robert lentamente y sonrió como una ganadora, como un depredador que había capturado a su presa. ¿Estás seguro que puedes comerme? Robert entrecerró los ojos. Ya había desarrollado la intención de matar. Al fin y al cabo, llevaba más de un mes persiguiéndolo y tenía que dormir todos los días al aire libre, lo que le hacía derrumbar la mentalidad. Anciano. Deja de decir tonterías y hazlo. Después de terminar de hablar, tomó la iniciativa en el ataque. Capas de energía dorada aparecieron a su alrededor. Al principio, utilizó tentativamente ataques físicos para atacar a Robert. Bufido. Con un resoplido frío, Robert no tuvo miedo en absoluto porque estaba protegido por el poder del espacio. Él simplemente se enfrentó a la bola de fuego creada por el anciano con magia. En realidad. Después de ver que Robert no resultaría herido en absoluto por la bola de fuego, Guy estuvo más segura de su juicio. Con su rica experiencia, rápidamente cambió sus tácticas. Min. Un hechizo sonó y Robert, que estaba a punto de entrar en combate cuerpo a cuerpo con el anciano, se detuvo de inmediato, sin atreverse a avanzar. Esta era una táctica similar a un ataque mental. Robert originalmente pensó que podría evitar ser atacado bloqueando los sonidos en el espacio, pero el resultado superó sus expectativas. Incluso si ningún sonido llegara más a sus oídos, Robert aún sufriría daño mental cuando el anciano abrió y cerró la boca para cantar el hechizo. Ja. Así que esta es tu debilidad. Cuando Guy vio la expresión de dolor de Robert, se sintió aliviada. Lo que ella quería hacer ahora era controlarlo primero y luego preguntarle todo lo que quería saber. ¿Estás buscando la muerte?
Como bloquear la propagación del sonido era inútil, Robert simplemente puso toda su energía en lidiar con el anciano. Después de dejar solo una pequeña defensa en su cuerpo, movilizó directamente una décima parte del poder del espacio total para lidiar con el antiguo. Si Roberto no hubiera tenido miedo de destruir la Tierra, habría utilizado toda su fuerza. Era visible a simple vista que el espacio circundante se volvió pegajoso. Si una persona común viniera aquí, sería difícil para él incluso mover un dedo, pero Uji aún podía moverse. Sin embargo, su crisis no fue el espacio pegajoso. HMPH. Me pregunto si podrás soportar la grieta espacial. Robert, que ya estaba enojado, era demasiado perezoso para hablar de ética marcial ahora. Utilizó todos sus movimientos directamente sobre el antiguo. Grieta espacial, espada espacial, teletransporte espacial, incluso el anciano, el hechicero supremo, no pudo soportar tantos ataques. Ya sabes, no importaba lo fuerte que fuera, no podía permanecer a salvo del poder del espacio. Estallido y el anciano quedó atrapado en un espacio y Robert estaba emitiendo energía hacia el exterior. Después de recuperarse de su shock, Ancien Tuan comenzó a esquivar y defenderse de los ataques mientras lanzaba ataques mentales contra Robert. ¿Quieres jugar al desgaste conmigo? Vamos. La situación actual de ambas partes es que ninguna puede hacerle nada a la otra. Si Robert y Guyi quieren ganar ahora, solo pueden esperar que la energía del oponente se consuma primero. Sin duda esta era la situación que Robert quería ver porque su energía era simplemente infinita. En su opinión, si el anciano peleaba con él, solo habría un resultado, y ese sería el fracaso. Pero lo que Robert no sabía era que el anciano tenía la misma idea. Afortunadamente, el conflicto entre ambos tuvo lugar en una zona deshabitada. Si una guerra de este nivel hubiera tenido lugar en una ciudad, habría sido suficiente para destruir una gran ciudad y 3/4 partes de su población. Eres más fuerte de lo que esperaba. Han pasado más de 2 meses y Robert y Guyi siguen en este estado. Fue Guyi quien no pudo evitar hablar primero. Pero eres más débil de lo que pensaba. Robert pensó que estaba a punto de morir, por lo que rápidamente aumentó su rendimiento y aumentó su fuerza de 1/10 a 2/10 partes. Bufido y... Se escuchó un gemido ahogado, indicando que la anciana estaba herida, pero era digna de ser la hechicera suprema, y rápidamente estabilizó su cuerpo y continuó luchando con Robert. A mí. Ah. El ataque mental también se fue intensificando gradualmente. Robert también se dio cuenta de que el anciano tenía un plan de respaldo, pero verlo herido en ese momento le aseguró que el anciano no podría resistir por mucho tiempo. Pasaron otros 2 meses. ¿Por qué eres como un inmortal? Robert estaba a punto de desplomarse. En ese momento, su producción de energía estaba cerca de 4/10, pero Guyi todavía pudo mantenerse firme. Robert, quien controla el poder del espacio, puede sentir que si aumenta aún más la energía, el poder del espacio se desbordará. Es como un cubo. La tierra de nadie es el cubo, y la fuerza del espacio es el agua. Cuando el cubo esté lleno, el agua se desbordará naturalmente. Ya basta. Después de varios meses de estancamiento, Guyi finalmente no pudo soportarlo más, porque no vio ningún daño en Robert, pero ella misma resultó muy herida. Onsi, al ver que la táctica de desgaste no funcionó y que Robert era extremadamente difícil de tratar, el antiguo simplemente sacó su carta del triunfo, la piedra del tiempo. Bajo la insistencia del anciano, la gema del tiempo que colgaba de su cuello emitió inmediatamente una luz verde, apuntando directamente a Robert. ¡Mierda! Por supuesto que no era estúpido y se hizo a un lado inmediatamente, pero Guyi no iba a rendirse. Por más que Robert intentó evitarlo, finalmente fue iluminado por la luz de la gema, pero no pasó nada. ¿Qué? Guyi miró a Robert con sorpresa en su rostro. Esta fue la primera vez que falló después de usar la gema. Anciano. ¿Tienes alguna otra gema contigo? Parece que tu cosa no me sirve de nada. Después de ver que la gema del tiempo no tenía efecto sobre él, Robert dejó de esquivar y simplemente se quedó allí parado. No dio una respuesta directa a la pregunta del anciano. Después de 10 minutos de probar varios métodos para activar la gema sin éxito, Ancien Tuan se comprometió. Anciano. Quizás podamos hablar. Al ver que no podía someter a Robert, el anciano comenzó a buscar otra forma de entender la situación. Pasaron algunos meses y las emociones de Robert se habían calmado. No quería perder el tiempo con Guyi, por lo que los dos inmediatamente dejaron de pelear y llegaron a un acuerdo después de hablar de todo tipo de cosas. Esa noche en casa de Tony, Robert. Cuando Robert abrió la puerta espacial y llegó aquí, Tony estaba en el laboratorio. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Parece que estás en mal estado, ¿no? ¿Qué vio cuando regresó? Tony se levantaba la ropa y miraba las muchas rayas negras en su pecho a través de la pantalla que tenía frente a él. Tony. No es nada, ¿dónde has estado últimamente? Tony rápidamente dejó su ropa, fingió que nada había pasado y trató de cambiar de tema. No parece que haya pasado nada. Robert se acercó a Tony y lo observó, y descubrió que tenía tenues rayas negras en el cuello. Tony. En serio, hay envenenamiento por paladio, esta cosa me está salvando la vida, mientras que la sustancia que mantiene su energía quiere mi vida. Danglan, al ver que no podía lograr que Robert cediera, Tony tuvo que confesar, golpeando el reactor en su pecho mientras hablaba. Robert abrió la boca. En realidad quería contarle a Tony sobre el descubrimiento del nuevo elemento por parte de Howard lo antes posible, pero después de pensarlo, decidió no hacerlo. Todo estará bien. Dándole una palmadita en el hombro a Tony, Robert dijo con firmeza. Cuando Tony no vio ninguna mirada de lástima en el rostro de la otra persona, su expresión se relajó, pero luego bebió otro sorbo del líquido verde y una mirada sombría apareció nuevamente en su rostro. Probó todos los métodos posibles durante 6 meses, pero nada funcionó. Sin embargo, se recompuso y le respondió a Robert, la única persona que sabía al respecto. Sí, creo que también estará bien. Robert podía ver el desánimo de Tony, pero aún sentía que esta era una experiencia rara. Tal vez sin experimentar la crisis de la vida y la muerte, no habría un verdadero Iron Man en el futuro, por eso no dijo nada más. Jarvis, si supieras que vas a morir, ¿qué harías? Después de ver a Robert irse y asegurarse de que no pudiera escucharlo, Tony le preguntó a Jarvis. ¿Y Roberto? Peter lo miró desconcertado, obviamente sin saber por qué estaba aturdido. Después de ser llamado, Robert rápidamente volvió en sí, sonrió y entró al edificio de enseñanza con Peter. Y soy Iron Man. Justo cuando caminaba hacia el lugar donde usualmente transmitían las noticias de última hora, la televisión estaba transmitiendo la parte donde Tony admitió que era Iron Man, y Robert la vio. Parece que sucedieron muchas cosas mientras estuve fuera. Genial, ¿verdad? De hecho, yo también creo que el señor Stark no solo inventó el transbordador espacial, sino que también es Iron Man. Esto es simplemente genial. Peter también vio las noticias en la televisión. Aunque había dicho lo mismo muchas veces a diferentes personas, obviamente no le importaba repetirlo nuevamente delante de Robert. Es bastante genial, Robert respondió con una sonrisa. Originalmente se pensó que después de ese incidente, Tony no logró derribar un F-22 y por lo tanto perdió la oportunidad de ser descubierto por el público, dando como resultado la pérdida de la pieza más clásica. Pero es evidente que Tony no es una persona que pueda quedarse de brazos cruzados. Incluso si no ha derribado el F-22, aún puede atraer la atención de todos con sus propias habilidades. Quizás esto sea una corrección para este mundo, Robert pensó en su mente, y luego charló y rió con Peter y se preparó para irse, pero una noticia relacionada detrás de él captó con éxito su atención. Influenciado por esta noticia, el precio de las acciones de Stark subió 2 puntos porcentuales. Ups. Después de escuchar la noticia, Robert recordó de repente que anteriormente había comprado acciones de Stark Company por un valor de $6.000 millones. ¿Qué ocurre? Peter miró a Robert, quien de repente tomó su teléfono para revisarlo y estaba muy confundido. ¿Por qué Robert se ha vuelto un poco extraño después de tomar unas largas vacaciones? Y pensó para sí mismo. Oh, no, está bien, de ninguna manera. ¿Qué ve en sus ojos? El precio de las acciones de Stark Corporation se ha disparado. Ha aumentado al menos 5 veces. En otras palabras, los $6.000 millones anteriores son ahora una enorme suma de $30.000 millones. Peter. Oh, entonces date prisa o llegarás tarde a clase. Ajá. Mientras estaba de acuerdo, la atención de Robert estaba siempre en su teléfono móvil, y estaba ocupado vendiendo acciones. Incluso después de entrar al aula, sus ojos siempre estaban puestos en el teléfono. Justo ahora, estaba mirando en dirección a Peter con su visión periférica y dejando que él lo guiara. ¿Estás aquí? De repente sintió que lo abrazaban. Robert miró hacia arriba y descubrió que era Belinda. Sus ojos estaban un poco rojos y su cara estaba llena de emoción. Y... no, Tony, eso es demasiado peligroso. Pepper estaba persuadiendo a Tony. Por alguna razón, anoche, Tony decidió de repente venir a ver la carrera de autos. Ahora que había llegado al lugar del accidente, insistió en conducir él mismo el coche.
Confía en mí, ¿de acuerdo? Tony cogió el casco y se lo puso en la cabeza. Aunque sus palabras parecían plantear preguntas, también tenían un tono de incuestionabilidad. Después de todo, Pepper era solo una empleada que él contrató y no podía detenerla por la fuerza. Oh, es tan encantador. Justin. ¿Qué? Ah, ¿te refieres a Tony? Lo conozco muy bien, ¿sabes? Justin estaba realmente muy enojado cuando vio que la hermosa reportera que vino a entrevistarlo en realidad estaba atraída por Tony en la transmisión de televisión. Pero intentó congraciarse con Tony para demostrarle lo extraordinario que era, como si hubiera olvidado por completo cómo había atacado a Tony en la audiencia. Justin. Tony es genial, pero creo que esta es una entrevista conmigo, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Después de ver que la belleza frente a él estaba completamente atraída por Tony y no tenía intención de prestarle atención, Justin no pudo evitar enfatizar la entrevista. Reportera. Entiendo. Pero me disculpan un momento. Pero lo inesperado fue que la mente de la reportera en ese momento estaba completamente concentrada en cómo entrevistar a Tony, y en cuanto a Justin, naturalmente se quedó allí. Tony. Mirando la figura que se alejaba apresuradamente, Justin apretó los dientes y dijo que en realidad siempre había vivido a la sombra de la otra persona. En el pasado, cuando Tony estaba en el poder, Justin no se atrevía a actuar precipitadamente, pero ahora que tiene un enfrentamiento con los militares por el tema del traje de Iron Man, la situación es diferente. La carrera está por comenzar, todos los autos, por favor, entren a la pista. 3, 2, 1 y... Auge y... Con el rugido de varios motores, el coche conducido por Tony salió disparado junto al resto de concursantes. ¡Oh Dios mío! Siempre que estaba en un lugar peligroso, Pepper se cubría los ojos y no se atrevía a mirar. Tenemos que encontrar la manera de detener a Tony. No tiene ningún entrenamiento y es muy fácil que ocurra un accidente. Abby también estaba horrorizado mirando desde un costado. Después de ver a Tony escapar del peligro uno tras otro, le dijo a Pepper. Pepper. Ya he intentado persuadirlo, pero ya conoces el carácter de Tony, no se le puede persuadir en absoluto, feliz. No podemos persuadirla, pero quizás alguien pueda. Escuela secundaria Midtown, Robert estaba sentado con Belinda. La niña estaba un poco asustada porque no lo había visto durante varios meses. Ahora sentados juntos de esta manera, se sentía un poco más segura. Belinda, en serio, de verdad, no tienes que abrazarme tan fuerte, ser abrazado por una mujer hermosa debería ser algo muy cómodo, pero si el tiempo para que eso ocurra se prolonga, puede que no sea así. Robert estaba a punto de apartar con fuerza sus manos del abrazo que había durado más de una hora, cuando de repente un par de ojos lastimosos lo miraron fijamente. Tengo las manos un poco entumecidas, ¿qué tal si nos cambiamos de asiento y me abrazas? Al final, se ablandó y decidió seguirle el juego a la chica. Bien. Belinda dijo alegremente ring, ring, ring y de repente, sonó un teléfono. La clase estaba en curso en ese momento. El profesor en el podio quiso regañar a alguien inconscientemente cuando escuchó la llamada telefónica, pero cuando vio quién estaba llamando, decidió permanecer en silencio. Voy a contestar una llamada. Belinda acababa de cambiar de asiento y estaba a punto de soltar la otra mano de Robert, luciendo un poco reticente. Pórtate bien, ¿de acuerdo? Robert levantó su mano, que estaba entumecida por el abrazo, y la frotó suavemente como si estuviera persuadiendo a un niño. Está bien y Belinda parecía muy bien portada en ese momento. Robert le pellizcó la tierna cara y decidió recompensarla esta noche. Luego salió apresuradamente del aula, y cuando el teléfono estaba a punto de colgar automáticamente, Robert contestó. Hola. Robert, soy Pepper, ¿puedes venir un momento? No sé por qué pasó Tony anoche, y ahora parece estar decidido a morir. ¿Dónde estás? Hay una carrera de coches en Mónaco, justo detrás del famoso Hotel de París, y Tony participa, pero nunca ha recibido entrenamiento antes. Pepper le contó la ubicación y la situación. Robert ya sabía lo que había pasado. No era nada más que Tony había perdido completamente la esperanza y quería dejarse llevar. Está bien, lo entiendo. Iré allí cuando encuentre las coordenadas exactas. Aunque conocía la situación de Tony, ya que Pepper acudió a él en busca de ayuda, Robert no pudo negarse, por lo que aceptó. Mónaco, escena de carreras de coches, todos se persiguen unos a otros, ¡oh, qué juego tan emocionante! El anfitrión de la competición estaba haciendo un comentario apasionado, pero al segundo siguiente ya no estaba tan entusiasmado. Espera, parece que ha pasado algo especial.
Un miembro del personal entró al estadio y se quitó el casco. ¿Qué quiere hacer? Tan pronto como el anfitrión terminó de hablar, el intruso le respondió con acciones prácticas. Sacó 2 látigos de energía de su cuerpo. A medida que la energía fluía, la ropa de trabajo que vestía se quemó, dejando al descubierto el reactor en su pecho. Estallido. En ese momento pasó por allí un coche de carreras. El hombre levantó la mano y la agitó, partiendo el desafortunado coche en 2. Dios. Ah. Emergencia. Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? La escena de la competencia se convirtió inmediatamente en caos, con gritos y alaridos resonando en los asientos del público, y muchas personas simplemente se asustaron. ¡Oh Dios mío! Pepper se asustó cuando vio la transmisión en vivo frente a ella, pero Harry a un lado reaccionó rápidamente y sacó el traje de batalla portátil que Tony había mejorado recientemente. ¡Date prisa! ¡Vamos! Tan rápido como pudieron, Harry y Pepper se subieron al Rolls Royce en el que vinieron. Condujeron directamente a la pista de carreras y condujeron en dirección opuesta todo el camino para buscar a Tony. Zumbido. Auge y, por supuesto, no pudieron encontrarse con Tony en el camino porque lo habían atrapado. La parte delantera del coche de Tony quedó partida a la mitad por un látigo, pero afortunadamente el coche no explotó al rodar, por lo que solo sufrió algunas heridas e incluso una conmoción cerebral, pero su vida se salvó. ¡Maldita sea! Al ver que el hombre con el látigo se acercaba cada vez más, Tony rápidamente se quitó el casco y luchó por salir del auto volcado. El objetivo del hombre obviamente era Tony. Caminó hacia él paso a paso, y la sensación de opresión invadió instantáneamente todo el cuerpo de Tony. Zumbido y otro látigo cayó y el asiento donde originalmente estaba sentado Tony se partió en 2. Afortunadamente, otros lograron escapar antes, de lo contrario no solo el auto se habría partido en 2. Cuando Tony atacó al hombre que quería matarlo por la espalda y lo golpeó fuertemente en la cabeza con las partes metálicas del auto de carreras. Estallido, sin embargo, como su fuerza era demasiado pequeña, no logró noquear a la otra persona, sino que la enfureció, y el hombre simplemente tomó el látigo y lo golpeó unas cuantas veces. Tony lo esquivó varias veces seguidas y logró evitarlo cada vez. Era evidente que la otra parte lo hizo a propósito, como si estuviera provocando a su presa. Jajaja. Huye, Tony Stark. ¿No suele ser muy impresionante? El hombre sintió un gran placer con ese tipo de aplastamiento, por lo que empujó unas cuantas veces más, solo por el placer de jugar un rato más. Te ves tan miserable, quiero verte por siempre, pero desafortunadamente es hora de terminar con todo. Estallido, justo cuando estaba a punto de tratar con Tony, Pepper y Happy llegaron a tiempo. Happy pisó el acelerador y estrelló al hombre contra la barandilla al lado de la vía. Después de escupir una bocanada de sangre negra, no resultó herido mucho e incluso tuvo la fuerza para volver a blandir el látigo. Tony. Golpéalo fuerte, Happy. Feliz. Deberías haberlo visto, lo estoy haciendo. Ya había pisado el acelerador a fondo, pero aún así no pudo evitar que la otra parte le azotara. Sopló y en ese momento la carrocería del vehículo se partió en 2 desde el medio. Ring, ring, ring y sonó el teléfono celular de Pepper. Después de mirar la lista de contactos, se obligó a mantener la calma y respondió la llamada. Oye, Pepper, ¿dónde estás? Estoy en la puerta del Hotel París. La voz de Robert vino del otro lado, y Tony también escuchó su voz del lado de Pepper. Tony. Llegaste en el momento perfecto. Tienes la oportunidad de recoger nuestros cuerpos. Está bien, Pepper, no esperes que Robert venga enseguida. Solo dame la caja. Jajaja, ¿quieres una caja? Parece que es algo bueno. Cuando el atacante vio que Tony todavía estaba prestando atención a la caja roja, inmediatamente se dio cuenta de que era algo importante. No es de extrañar que digan que los villanos mueren porque hablan demasiado. Si hubiera acabado con Tony de una sola vez, todo habría sido perfecto, pero el atacante insistió en alargarlo. No fue hasta que una luz azul cubrió toda el área de 100 millas que se dio cuenta de que se arrepentía. TSK, parece que no llegó demasiado tarde. Robert voló por el cielo y finalmente encontró la ubicación de Tony y los demás. En ese momento, en el terreno se desarrollaba una escena que a la gente común le parecía horrorosa. En un radio de 100 millas, todos los objetos, excepto Robert, dejaron de moverse y todo quedó detenido excepto el tiempo. Esta situación no puede continuar por mucho tiempo. Después de encontrar a Tony, Robert lo llevó a él, a Pepper y a Happy a una distancia segura, y luego levantó la restricción de espacio.
Tal como sugiere el nombre, todo lo que ocurrió hace un momento fue simplemente la quietud del espacio en lugar del tiempo. Si esto duraba mucho tiempo, causaría muchos problemas, por eso Robert no dejó que esta situación durara demasiado. Pimienta. Ah. Feliz. ¿Qué acaba de pasar? Tony. ¿Otra habilidad tuya? Supongo que sí. Entre los tres, solo Tony conocía la fuerza de Robert, por lo que no mostró ninguna sorpresa. Dios mío. Debe haber un fantasma aquí. Correr. Y una conmoción aún mayor se desató entre el público debido al movimiento que Robert acaba de hacer. Aunque las acciones de todos estaban restringidas, sus pensamientos no. Por lo tanto, todos experimentaron y recordaron la sensación de no poder moverse en ese momento. Solo pensé en conseguir otra barra luminosa, como las de Hombres de Negro, Robert murmuró mientras miraba a la multitud en pánico. Ahora deseaba poder borrar los recuerdos de esas personas porque había más o menos unas cuantas personas que lo habían visto moverse libremente y caer del cielo hace un momento. Parece que se lo están pasando bien charlando. El hombre que atacó a Tony se llamaba Iván. Se sintió ignorado en ese momento. Con solo venganza en sus ojos, no le importó sentirse incapaz de moverse en ese momento. Ahora tenía un solo objetivo y ese era Tony. Soplo. Iván blandió 2 largos látigos y caminó hacia Robert, Tony y los otros 4. En el suelo, donde los látigos acababan de tocar, quedaron marcas profundas. ¿Puedes imaginar cómo te sentiste cuando estas cosas te golpearon? Frente y una energía azul emergió repentinamente de la mano de Robert, e Iván una vez más no pudo moverse. Este tipo dice muchas tonterías. Robert miró a Iván sin palabras. Llegó a la conclusión de que este villano, que se puso hablador en cuanto vio al protagonista, merecía fracasar. Robert, déjalo ir, esta es una pelea entre él y yo. Tony no sabía qué estaba pasando en ese momento. Insistió en quitarle la armadura a Pepper y luego le pidió a Robert que dejara ir a Iván, iniciando así una batalla que ya se había detenido. Entonces, mantengámonos más lejos. Pimienta. Tony. Feliz. Él tiene sus propias ideas. Tony llegó a Appy y Pepper a los asientos de la audiencia. Se había puesto su armadura y saludó a Robert. Pepper miraba hacia atrás en casi cada paso que daba, lo que demostraba que estaba realmente preocupada por Tony, especialmente después de que Robert levantó la prohibición a Iván, lo miró fijamente. Feliz se sintió mucho más relajado con él a su lado. En primer lugar, creía en la fuerza de la armadura de Tony, y en segundo lugar, Robert también estaba aquí, así que no había posibilidad de perder, ¿de acuerdo? Disculpe, ¿es usted Dios? Un grupo de personas se reunió alrededor de Robert. Ellos fueron los que acabaron de verlo caer del cielo y actuaron. Al observar a los innumerables espectadores que tenía frente a él, Robert decidió estabilizarlos primero. Envió un trozo de energía espacial y todas esas personas quedaron inmovilizadas mientras él hacía una llamada telefónica. Hola. Fury, si no recuerdo mal, tu Shield tiene bases en todo el mundo, ¿verdad? Nick Fury. En teoría, es cierto, pero también depende de dónde estés. ¿Dónde estás en problemas? Después de decirle a Fury la ubicación, Robert simplemente se sentó allí esperando que la gente de Shield viniera y lo ayudara a lidiar con eso. Al fin y al cabo, en eso se especializan. Debajo del público, la pelea entre Tony e Iván terminó con el que no tenía armadura tendido en el suelo. Tan pronto como Iván cayó al suelo, llegó un grupo de policías armados. Tenemos que admirar la eficiencia de otros países. Nunca aparecerán cuando haya peligro y siempre llegarán a tiempo después de que el peligro se haya resuelto. Eso es profesionalismo. Robert miró a la policía marroquí desde abajo y dio una evaluación muy vívida. Si no hay nada más, tengo que irme. ¿Alguien me espera? Al ver que Tony se había quitado la armadura y se acercaba, Robert simplemente fue a su encuentro. Después de contarle la situación, no se molestó en esperar su aprobación y regresó directamente a Newtown High School. ¿Por qué tardó tanto? Tan pronto como se recostó en su asiento, Belinda lo abrazó y le preguntó a Robert con un poco de resentimiento en la boca. Oh, solo ayudé a lidiar con la basura. La indiferencia de Robert hizo que Belinda lo creyera. Aunque ella no pensó que realmente fue a sacar la basura, pensó que era solo un asunto menor, por lo que no hizo más preguntas. Pero lo que ella no sabía era que lo que Robert consideraba un asunto menor era completamente diferente de lo que ella consideraba un asunto menor. Pentágono y nuestros aliados acaban de informar que en Marruecos, con el Hotel París como centro, todos los objetos en un radio de 160 kilómetros están inmóviles, lo que ha provocado pánico en cierta zona. Un oficial de inteligencia informó sobre la situación.
Freeman y los generales estadounidenses antes mencionados, así como el presidente reelegido Lytton y el secretario de Defensa Norton, quienes participaban en esta reunión de emergencia a través de vídeo, guardaron silencio. Está bien, sal tú primero. Freeman fue el primero en hablar, y el oficial de inteligencia sabía que no podía escuchar lo que se decía a continuación, así que simplemente se fue. Para resumir la información, 1. Tony Stark fue atacado en Marruecos por un loco que controlaba la miniaturización del reactor. 2. Según información de Shield, Robert estuvo allí antes, y les pidieron que enviaran a alguien de la base para ayudarlo con algunos asuntos. 3. Nuestros aliados acaban de informar de una situación extraña cerca del Hotel París. Freeman resumió las 3 piezas de información. Entre los presentes se encontraban todos altos funcionarios militares estadounidenses. Todos sabían que Robert había entrado ilegalmente en la Casa Blanca. El hecho de que al final pudiera salir sano y salvo estuvo estrechamente relacionado con su fuerza incomparable. Pensé que quería mantener un perfil bajo por un tiempo. El presidente estadounidense, Lytton, asistió a la reunión a través de un enlace de vídeo, y en ese momento estaba suspirando al otro lado del vídeo. Sí, los pocos meses que Robert desapareció hicieron pensar a estos altos ejecutivos que estaba tomándose un descanso discreto. Al fin y al cabo, ya había demostrado 2 veces su poder para destruir Estados Unidos. Combinado con el momento de su repentina desaparición, la gente naturalmente pensó que se estaba recuperando. ¿Cómo pudieron imaginar que en el mundo existiría alguien capaz de luchar con Robert durante varios meses? Freeman. Ahora que ha reaparecido, demuestra que Robert se ha recuperado. Algunos en el gobierno deberían estar tranquilos. Lytton. Creo que lo harán. Durante la desaparición de Robert, muchas personas intentaron encontrarlo porque pensaban que estaba en un período de debilidad, de lo contrario no habría necesidad de que se escondiera, por lo que querían encontrarlo y deshacerse de él lo antes posible. Freeman también dio muchos rodeos. Primero, no quería que estas personas encontraran a Robert, y segundo, tenía miedo de que Robert supiera que estas personas lo estaban buscando. Porque eso probablemente causaría un desastre que se extendería por todo Estados Unidos. Pero ahora, con la aparición del propio Robert, todo se ha solucionado. Después de todo, se atrevió a salir, lo que demostró que tenía confianza. Policía marroquí, Iván. Vuestros padres son ladrones y salteadores, y vosotros nacisteis en una familia así. Tony. ¿Ladrón? Bueno, ¿de quién robaste las habilidades? Iván. Eso era de mi padre. ¿Y tu padre lo robó? Tony se quedó mirando la cara de Iván. Él no entendió por qué le dijo eso. Parece que tendré que echarle un vistazo cuando regrese. Tony tomó una decisión y estaba a punto de darse la vuelta e irse, pero Iván estalló en carcajadas cuando estaba a punto de irse. Jajaja, ya perdiste, Tony. Cuando pueda hacer sangrar a Dios, la gente ya no creerá que es omnipotente. Solo espera, los tiburones en el fondo del mar olerán la sangre a gran distancia y nadarán para devorarte hasta que no quede nada. Tony. No te preocupes, porque aunque tengas razón, ¿qué sentido tiene? No te dejarán ver la tele, a ti, un preso. Iván. No te alegres tanto. Debes saber que el paladio puede causar envenenamiento. Sus palabras tocaron directamente el punto sensible de Tony, provocando que se detuviera por un momento y luego se fue a un ritmo más rápido. No te molestes con eso. Antes de salir de la sala de interrogatorio, Tony dijo una última frase, pero a Iván le pareció que Tony no podía hacer nada para contenerla. Jajaja. Te veré ser devorado o morir aquí mismo. Y... Dim lim lim, sonó el timbre para señalar el final de la salida de clases. Robert se sentía entumecido por todas partes, así que se levantó para estirar las piernas. Caminó hacia Peter, solo para descubrir que era el único que estaba trabajando duro allí ese día. Peter, ¿dónde está Harry? ¿Por qué no lo he visto en tanto tiempo? ¿Se tomó unas largas vacaciones? Normalmente a esta hora Harry estaría al lado de Peter, haciéndole preguntas o charlando con él, pero hoy no estaba por ningún lado. Acosar. Peter miró hacia arriba y una mirada de tristeza comenzó a brotar en sus ojos mientras pronunciaba el nombre. Harry abandonó la escuela. Parece que la empresa de su padre quebró. Robert estaba confundido por la expresión de Peter, y solo cuando Belinda se lo explicó, lo entendió. Ay, la vida es impredecible. Robert básicamente adivinó lo que estaba pasando, le dio una palmadita en el hombro a Peter para consolarlo y luego se retiró al asiento más cercano. Oye, ¿cuánto me he perdido en los últimos meses? Belinda. Bastante. Por ejemplo, te perdiste el alta de mi mamá del hospital.
Ella no sabía de qué estaba hablando Robert, por lo que inconscientemente pensó que le estaba hablando a ella. ¿Ah, sí? Eso no está bien, no pude evitarlo porque últimamente estaba liado con alguien y no podía escapar. Esta fue la primera explicación de Robert desde su regreso, y rápidamente llamó la atención de Belinda. Belinda. ¿Quién es esa persona? ¿Un hombre o una mujer? Femenino, y Robert dijo esto inconscientemente, y vio que rápidamente se nublaba el rostro de Belinda, lo que en realidad era señal de llanto. Pero tiene edad suficiente para ser mi abuela. Justo cuando estaba ocupado explicando, Robert mintió un poco. De hecho, con la edad de Ancien Tuan, no sería un problema para él ser su antepasado, tos. ¡Qué rabia! Podrías terminar tus palabras la próxima vez. La tristeza de Belinda no duró ni unos segundos, y de inmediato le divirtieron las siguientes palabras de Robert. Sabes que eres hermosa cuando sonríes. Robert se quedó atónito al principio cuando vio la sonrisa de Belinda, y luego sintió una sensación de mimo en su corazón, que le hizo extender la mano y tocar el rostro de la niña. Sí, estoy en el aula. Belinda no sabía qué hacer. Su rostro rápidamente se puso rojo porque estaba demasiado familiarizada con los ojos de Robert. Robert. Bueno, hay demasiada gente. Volvamos. La muchacha respondió con voz de mosquito e inmediatamente bajó la cabeza, como si temiera que se supiera algo vergonzoso. La noche cae tranquilamente, pero a diferencia de antes, parece haber mucha gente ocupada. En la casa que Robert compró para Belinda y su familia, los tres, junto con la madre de Belinda, tuvieron una suntuosa cena juntos. Originalmente, Robert quería salir a comer, con el pretexto de recibir a los invitados, pero Belinda no estaba dispuesta a hacerlo, como si eso le hiciera ahorrar mucho dinero. Pero Robert aún quería recompensarla, así que el canto de los pájaros continuó toda la noche, esa noche en Nueva York, dentro de un hangar privado. Justin. Oye, mira. ¿Quién está aquí? ¿No es mi ídolo? A Iván le quitaron la capucha y la luz brillante por un momento lo hizo sentir un poco incómodo, pero no duró mucho antes de que pudiera ver claramente el entorno que lo rodeaba. Mira lo que has hecho. ¿Cómo pudiste esposar a mi ídolo? Desátalo ya. Iván se acercó lentamente a Justin. Al ver las esposas en su mano, Justin preguntó de manera pretenciosa. Pero señor, él es muy peligroso. ¿Está seguro de que quiere desatarlo? El policía encargado de escoltar a Justin le preguntó vacilante. Había visto lo poderoso que era Iván, así que le dio un recordatorio amistoso. Justin. Claro. ¿Hace falta preguntar? Desátenlo rápido, no es una bestia, no hay necesidad de estar tan nerviosos. El policía sobornado. Está bien, y como el empleador insistió en hacerlo, no tuvo más remedio que abrir las esposas obedientemente. Así es, ven y siéntate. Las esposas de Iván se abrieron y Justin fingió sacarle una silla mientras le servían la comida. Filete de salmón premium, por favor, toma un poco, aquí tengo todo lo que necesitas. Pero prefiero el postre antes de las comidas. Me gustan los dulces. Esto también es de alta gama, traído del extranjero. Las palabras y los hechos de Justino transmitieron a Iván el mensaje del que tenía dinero y mucho dinero. Justin. ¿Qué tal? Creo que has visto mis recursos hasta cierto punto. Mientras hablaba, se giró hacia un lado para mostrar la vista completa de su jet privado. Parecía un nuevo rico que se pavoneaba sin siquiera darse cuenta. Eres capaz y yo tengo muchos recursos. Esta es la diferencia entre tú y Tony, y quiero compensar tu deficiencia. ¿Te interesa cooperar? Justin pensó que era muy simpático y agitó el vaso en su mano hacia Iván, tratando de invitarlo. Iván. Jaja, idiota. Dijo esto en ruso y Justin, por supuesto, no podía entenderlo sin un traductor. ¿Qué? Quizás si hables inglés. Si no, puedo encontrar un buen traductor. Créeme, será rápido. Mirando a Iván frente a él, aunque Justin no tenía buenos sentimientos hacia él e incluso se sentía un poco disgustado, para obtener la misma tecnología de reactor que Tony Stark, decidió engañarlo para que cooperara. Iván. No hace falta traducir, trato hecho. Justin quería usarlo y Iván no tuvo la misma idea. Justin. Oh. ¿En serio? Genial. He oído que tú y Tony parecen tener algunos problemas, ¿verdad? Da la casualidad de que él y yo también estamos pasando por momentos desagradables. Seguro que tendremos muchos temas en común. Dios sabe lo emocionado que está Justin a mera hora. Parecía haber visto la tecnología de miniaturización de reactores atrayendo su atención. Iván. Entre él y yo hay algo más que un simple conflicto.
Haciendo hincapié en este punto, luego hizo una petición que dejó a Justin desconcertado. Necesito que mi pájaro me haga compañía mientras trabajo. Justin. ¿Tu pájaro? ¿Un pájaro de Rusia? Iván. Quiero mi pájaro. De repente pareció enojarse y Justin rápidamente estuvo de acuerdo. Oh, no hay problema, lo encontraré para ti, tu pájaro, es fácil. Después de obtener la respuesta, el estado de ánimo de Iván volvió a la normalidad. Se giró y comenzó a comer el filete de salmón que tenía frente a él, terminándolo en casi 2 bocados. Dale más. Justin había notado la velocidad con la que Iván comía, y aunque se sentía extremadamente disgustado, decidió soportarlo por consideraciones a largo plazo. Al mismo tiempo y la casa de Tony en California, sí, quiero decir, si murieras mañana, ¿qué harías? Tony le preguntó al nuevo asistente. Su belleza hizo que Tony se encariñara mucho con ella. Aunque todavía estaba un poco a la defensiva en su corazón, no pudo evitar preguntarle cuando estaba solo. Sin embargo, incluso el poderoso Tony no sabía que la persona frente a él era la internacionalmente famosa Natasha, quien también tenía otro nombre aún más famoso, la Viuda Negra. Natasha. Si yo fuera la que estuviera muriendo, definitivamente haría lo que quisiera antes de morir. Eso es lo que pensé. Después de obtener la respuesta que quería, Tony se sintió más abierto de mente. Dicho de otro modo, ahora era más inescrupuloso. Tengo que asistir a la fiesta de cumpleaños esta noche en persona. Tony luego caminó hacia el laboratorio en el siguiente piso. Natasha inicialmente quería seguirlo tentativamente, pero no tenía autoridad. Lo siento, no tienes permiso para entrar aquí. Lo siento, la voz de Jarvis sonó a su lado y Natasha resopló de mala gana. En realidad, ella era perfectamente capaz de forzar la entrada, pero eso definitivamente causaría problemas innecesarios. Ah. Vamos a drogarnos, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el señor Stark? Me envió una invitación a la fiesta de cumpleaños, pero ¿dónde está? Mira, allí está en el cielo. En la casa de Tony, un gran grupo de personas se apresuró a asistir a la fiesta de cumpleaños que él anunció en el momento, especialmente varias personas de la alta sociedad que querían enriquecerse de la noche a la mañana. Tony. Me pareció oír que alguien me llamaba hace un momento. Cuando haciendo una hermosa pose de aterrizaje, Tony apareció en el escenario vistiendo la armadura de Iron Man, lo que sin duda hizo resaltar la escena. Ah. Tony. Te amo. Es tan guapo que debo casarme con él. Vete. Yo fui el primero en casarme, así que debería ser el primero en casarme. ¿Por qué no se dan un baño y se miran? ¿El señor Stark los menospreciará? Y Tony escuchó los gritos, los celos, los halagos y otros sonidos a su alrededor, lo que lo hizo sentir muy cómodo. ¿Qué está haciendo Tony? ¿Está loco? Tenemos que encontrar la manera de detenerlo. Pepper también estaba entre la multitud en ese momento. Su estado de ánimo era exactamente opuesto a la alegría de Tony. Ella escuchaba las voces que la rodeaban, las cuales ella misma definía como de zorras, y ardía de ira. A Pepper le estaba sucediendo algo llamado celos, y como ella ya se consideraba medio anfitriona, deseaba poder ahuyentar a todas las mujeres de allí excepto a ella misma. Feliz. Lleva su armadura, no quiero meterme con él en este momento, pero quiero intentarlo. Feliz. ¿Qué? Se preguntó quién era tan arrogante, pero cuando se dio la vuelta y vio a Rhodes con una cara hosca, se tragó todas las palabras sarcásticas que siguió. El teniente coronel Rhodes es un buen amigo de Tony. Tony expuso su traje de batalla durante el momento en que Robert desapareció. La gente del gobierno y del ejército quería obtener esta tecnología, pero Tony no quería cooperar con ellos. El teniente coronel Rhodes jugó un papel indispensable al permitir que Tony viviera una vida tranquila y cómoda hasta ahora sin que el ejército irrumpiera y le quitara su traje de Iron Man. Pero cuando Rhodes llegó a la fiesta de cumpleaños de Tony y lo vio vistiendo el traje de Iron Man y actuando como un payaso en el escenario, nadie sabía lo enojado que estaba. No mucha gente sabía bajo cuánta presión había estado estos días. Rhodes. Es hora de terminar esto. Al ver al enojado Rhodes a punto de correr al escenario para enfrentarse a Tony, Pepper, que está verdaderamente dedicada a Tony, quiso ayudarlo a bloquear parte del enojo de Rhodes a pesar de que ahora estaba celosa. Pepper. Creo que Tony está un poco borracho. Espera un momento, iré a calmarlo. Las palabras de Pepper detuvieron a Rhodes temporalmente, pero eso fue solo temporal. Todavía estaba muy enojado, por lo que su tono era un poco agresivo. Rob. Entonces será mejor que se apresure. Pepper. Lo intentaré, vamos, lanza esa cosa al cielo.
Te mostraré lo poderosa que es. Tony le dijo esto a la socialité que quería congraciarse con el público. En ese momento, ella sostenía una botella de champán en su mano y Tony le pidió que la lanzara al aire. De acuerdo. La socialité no perdió el tiempo. Le guiñó un ojo a Tony y rápidamente arrojó el champán al aire. Sí, estallido y... Después de un breve estallido de energía, Tony disparó un cañón de palma y el champán que volaba por el aire explotó. El vino derramado cayó sobre la multitud, emocionándolos aún más. Tony. Uno más por favor. Sí parecía adicto al juego y comenzó a cargar sus palmas nuevamente, pidiendo a la gente de la multitud que siguiera lanzando champán al cielo para que lo rompiera. Lo haré. Lo haré. Un momento, por favor. Un momento. De repente se escuchó la voz de Pepper. Ella ya le había pedido al DJ que apagara la música del fondo, y luego subió al escenario para detener la fiesta, incluido Tony. ¿Estás borracho, Tony? Deja de hacer tonterías, ¿vale? Rod está muy enfadado. Déjame ayudarte a dormir. No es tarde para empezar la fiesta después de que te recuperes, Pepper le aconsejó a Tony al oído, y él asintió obedientemente al principio, pero cuando Pepper se sintió un poco aliviado, su actitud cambió. Nuestra señorita Pepper y algunas personas, quieren terminar, terminar esta fiesta, Tony parecía estar muy borracho y apenas podía hablar con claridad, pero todavía estaba terco y quería terminar lo que estaba diciendo. Como algunas personas no quieren participar, por favor, váyanse, por ejemplo, la señorita Pepper. Vamos, continuemos. Estallido. Después de que Tony terminó la llamada, se dio la vuelta y comenzó el evento con champán, e hizo una señal al DJ que estaba detrás de él para que tocara música. Cuando varias botellas de champán se rompieron, la paciencia del teniente coronel Rhodes que estaba abajo también se rompió. Tony, Pepper no tenía nada que decir, así que simplemente salió para no tener que verlo ni molestarse por ello. El teniente coronel Rhodes ya había llegado al laboratorio. Observó las generaciones de armaduras de hierro apiladas y de inmediato se acercó. Autenticación exitosa. Cuando la voz de Jarvis sonó por última vez, Rhodes tomó por completo el control del traje de batalla de la generación actual que estaba usando, y el control inteligente de Jarvis se eliminó automáticamente. Tony. Te amo. Dale a esto. En el salón de la villa de Tony, la fiesta de cumpleaños aún continuaba y las socialites estaban en una etapa más frenética de expresión de su amor. Algunos de ellos ya no se conformaban con lanzar botellas, sino que querían ir un paso más allá y acercarse a Robert. De repente, cuando la atmósfera en la escena alcanzó su punto máximo, se escuchó un sonido de metal golpeando el suelo, y Rhodes, que ya llevaba una armadura de hierro, cayó al suelo con una cara fea. Rhodes. Sal de aquí ahora mismo. Solo lo digo una vez. Sí, al principio hubo silencio y algunas personas no estaban seguras de si Rhodes estaba bromeando o no. Pero cuando Rhodes apuntó hacia ellos con el cañón de energía que tenía en la palma de la mano, todos lo supieron. ¡Ay Dios mío! No me mates, vete ahora, correr. Hubo un breve caos en el lugar, pero 5 minutos después, cuando casi todos se habían ido, la sala de repente quedó en silencio. ¿Podrías tocar algo de música alegre para mí y mi hermano? Tony le dijo al DJ que estaba escondido detrás de él, y la otra parte realmente lo escuchó y puso la música. Ya basta. Al ver que Tony todavía estaba con ganas de jugar, Rhodes se puso furioso. Corrió hacia adelante y se preparó para quitarle la armadura a Tony. Borracho, no mereces usarlo, quítatelo. Mientras Rhodes hablaba, tomó acción e intentó quitarle la armadura a Tony con sus manos, pero el resultado obviamente fue infructuoso. Parece que tiene ideas diferentes a las tuyas. Tony se rió y comenzó a burlarse de su buen hermano Rod, pero la otra parte no parecía estar de humor para bromear con él en ese momento. Entonces lo romperé y te lo quitaré. Rhodes abandonó su intrépido intento y comenzó a buscar otra forma de resolver el problema, que era la violencia absoluta. Auge y... Los dos operadores de los trajes de Iron Man comenzaron a luchar con un poder increíble. Incluso Pepper, que estaba no muy lejos, estaba asustada, temiendo que Tony pudiera resultar herido. Alguien tiene que detener esto. Mientras hablaba, recordó la experiencia que había vivido ese día, cuando la repentina aparición de Robert desde el cielo le había dejado una profunda impresión. Happy ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar antes de que Pepper hiciera la llamada. En casa de Robert, el timbre repentino del teléfono parecía muy inapropiado.
Tu teléfono está sonando, pero parece que Belinda tiene ideas diferentes a las de él. No te preocupes, nuestras actividades aún no han terminado. A Robert no le importaban las llamadas telefónicas en ese momento. Aunque el rey del mundo lo llamara, no respondería. Ah. Belinda se encontraba una vez más en un estado misterioso. Ella era feliz espiritualmente, pero físicamente, ¿por qué Robert no contesta el teléfono? Pepper miró el teléfono que colgó automáticamente y volvió a llamar ansiosamente, porque vio que Tony, que estaba peleando en el pasillo, ya estaba en desventaja. Feliz. Tal vez esté durmiendo, Pepper. Tony casi fue golpeado hasta la muerte. En realidad solo había una persona en sus ojos. Cuando vio que estaba en peligro, tiró por la ventana toda la cortesía. Ring, ring, ring y... Entró otra llamada telefónica, y esta vez Robert ni siquiera le dio al teléfono la oportunidad de hablar una segunda vez. Envió directamente una fuerza espacial para cubrir el teléfono, haciéndolo incapaz de transmitir ningún sonido al instante. Continuemos. Yo no puedo soportarlo más y... La escena fue extremadamente trágica, con caos por todas partes, y todo tipo de líquidos desconocidos, como vino o agua de una pecera, derramados por todas partes. Esta es la verdadera representación de la escena de batalla donde se encuentra Tony ahora. El salón, que originalmente estaba bien decorado, quedó destruido hasta quedar irreconocible. Rhodes, que respiró aliviado, finalmente pudo hablar correctamente cuando vio a Tony tendido en el suelo. ¿Sabes por lo que he estado pasando estos días? Tengo que hacer decenas de llamadas casi a diario, esperando a la gente en sus puertas bajo un sol abrasador, solo para explicarles que tú y tu armadura no representan una amenaza. ¿Y tú qué? Te ayudé a evitar que el ejército usara tanques para confiscar tu armadura, y ahora estás aquí bromeando. El rostro de Rhodes estaba muy sombrío en ese momento. Sintió que sus esfuerzos eran totalmente inútiles, y Tony parecía tener miedo de que su estado de ánimo mejorara, por lo que le dio una noticia que lo haría negarse a sí mismo aún más. Tony. No pasa nada. Robert ha vuelto. Si el ejército tiene agallas, que venga. Rob. ¿Qué? Las palabras de Tony dejaron atónito a Rhodes. Cuando reaccionó, de repente se dio cuenta de que Tony le estaba diciendo que lo que había hecho antes era inútil. Sus mejores esfuerzos no fueron tan efectivos como la apariencia de una persona. Aunque esto era cierto y Rhodes lo admitió en su corazón, todavía no pudo evitar sentirse enojado. ¿Puedes quedarte detrás de Robert y ser protegido por él por el resto de tu vida? Tony. ¿Por qué no? Él y yo somos amigos. Rhodes miró al hombre frente a él con incredulidad. No podía creer que Tony, que siempre había sido tan orgulloso, aceptara con tanta tranquilidad ser protegido por otros. Eres una gran decepción para mí, Tony. Con un tono de decepción, Rhodes encendió los propulsores bajo sus pies y voló directamente después de estrellarse contra el techo. Estallido y... Apareció un gran agujero y Tony se quedó mirándolo fijamente sin comprender. Por casualidad vio una luna llena afuera. Nadie sabía qué estaba pensando en ese momento. Pepper ya no tiene que pelear con Robert, Tony está bien ahora, Happy se lo recordó amablemente, de lo contrario se haría la llamada número 60 de Pepper. Jefe, Tony parece estar en problemas. Nuestra suposición puede ser correcta. En la oscuridad, Natasha llamó a Nick Fury por teléfono. Ella informó que, según la información que había reunido, el comportamiento reciente de Tony era extremadamente anormal. Esto incluye entregarle a Pepper toda la autoridad de la compañía, y la armadura le fue quitada por su buen hermano no hace mucho tiempo. Natasha no creería que alguien tan inteligente como Tony no instalaría una función de identificación de autoridad en la armadura. Habría sido imposible para Rhodes colocarse la armadura con éxito y quitársela sin las instrucciones de Tony. Como dice el refrán, quien observa ve con más claridad. El teniente coronel Rhodes, que estaba a cargo del asunto, desconocía completamente este hecho. Al día siguiente Robert miró las casi 70 llamadas perdidas en su teléfono móvil y se quedó pensando profundamente. Cubrió a Belinda, que aún dormía, con una manta y se fue en silencio. Tony hizo 7 llamadas, Pepper hizo 59, ¿casi se acabó el mundo anoche? ¿O qué? Robert caminó hacia el balcón y llamó a Tony primero. Tenía un poco de curiosidad sobre por qué llamó la otra parte. Oh, mira, ¿quién es este tipo tan ocupado? Ni siquiera puedes ir al cumpleaños de tu amigo. Deberías al menos dar una razón, ¿no? Pero la verdad es que ni siquiera contestaste el teléfono. Tan pronto como se conectó la llamada de Tony, Robert escuchó una voz extraña.
Después de escuchar atentamente durante un rato, se atrevió a confirmar que era la voz de Tony. Lo siento Tony, no sabía que ayer era tu cumpleaños, aunque el tono de Tony era malo, Robert, en última instancia, estaba más equivocado. Después de todo, era un poco irrazonable no asistir a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Jajaja. Te asusté, ¿verdad? Solo bromeaba, fue una fiesta de cumpleaños un desastre, pero no te la puedes perder el año que viene. Tony habló en un tono relajado al otro lado del teléfono. Parecía muy abierto de mente y dijo que estaba bromeando. Uf, realmente me asustaste. Robert cooperó con él y actuó muy asustado por teléfono. Está bien, Robert, deja de fingir, tus habilidades de actuación no son tan buenas. Pero Tony lo expuso inmediatamente sin mostrar piedad. Luego los dos charlaron de todo un rato y luego Tony colgó el teléfono cuando dijo que tenía algo que hacer. Creo que es eso, Robert recordó la trama y sintió que básicamente sabía lo que estaba pasando, por lo que ya no peleó con Pepper. Esas casi 60 llamadas eran seguramente de la otra parte pidiendo ayuda, por lo que no tenía sentido volver a llamarlos para pedir ayuda. Base, solicito aterrizaje, soy el teniente coronel Rhodes. Al mismo tiempo, en una base aérea del ejército estadounidense, Rhodes se puso el traje de Iron Man y le dijo a la torre de tierra. Permiso para aterrizar, teniente coronel, disculpe, ¿conduce un F-22? ¿Por qué el área de reflexión del radar es tan pequeña? Mirando el pequeño punto en el radar, el oficial de la torre preguntó. Su intuición le decía que incluso el F-22 más avanzado no debería tener un área de reflexión de radar tan pequeña, ¿verdad? Rob. No es el F-22, es algo más interesante que eso. Cuando el traje de hierro conducido por Rhodes aterrizó suavemente, atrajo instantáneamente a la gente que lo rodeaba. ¿Qué es esto? Parece Iron Man. Lo he visto en las noticias, pero no esperaba verlo en persona. ¿La persona que está ahí es Tony Stark? Y los soldados americanos presentes en el lugar hablaban de ello. Miraron con curiosidad la estructura del traje hasta que Rhodes abrió el casco de la armadura. Ah. Es el teniente coronel Rhodes. Es verdad. Teniente coronel, ¿por qué está ahí? Rhodes. Lo robé de la casa de un loco. Lo dijo en serio, con el subtexto en realidad de que Tony se había vuelto loco, pero los soldados estadounidenses frente a él no lo entendieron. Oh, esto es hermoso, teniente coronel. En ese momento, un mayor vio la situación y corrió hacia allí. Después de ver que la persona que llevaba la armadura de hierro era su superior, no pudo dejar de elogiarlo. Rob. Es más que simplemente bonito, mayor. Luego, al ver que cada vez más gente se preparaba para reunirse a su alrededor, inmediatamente añadió. ¿Puedes despejar la zona? Entremos y hablemos. Mayor. Está bien, no hay problema, despejen el lugar. Rhodes colocó la armadura de hierro en la armería hasta que el mayor general a cargo de la base aérea llegó unos minutos después. Mayor general. Es perfecto, bien hecho, teniente coronel Rhodes. Rob. Gracias por los cumplidos, señor. General mayor. Bueno, que Justin Amer lo equipe con armas, ahora la gente del Senado dejará de molestarme, ¿verdad? Rhodes. ¿Qué? No señor, creo, cuando Rhodes escuchó a su superior dar tal orden, inconscientemente quiso negarse, pero fue interrumpido. General de división. Justin Amer se está preparando para participar en una exposición de armas, y necesitamos este evento como punto de partida. Rhodes. Señor, creo que no es apropiado exponer esto. Quizás podríamos dejarlo para otras tareas, quería luchar por ello de nuevo, pero esta vez el mayor general que estaba frente a Rhodes no estaba de humor para hacerse el tonto con él. General de división. Teniente coronel. El ejército necesita algo así, y la gente también. Les dará más confianza, así que esta vez doy una orden. Deja que Justin cargue las armas, lo dijo en un tono que no dejaba lugar a dudas. Al ver que la otra parte incluso mencionó la relación entre superiores y subordinados, Rhodes no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Sí, señor. Se obligó a responder y salió lentamente bajo la mirada satisfecha del mayor general. En un donut gigante en California, Tony miraba tranquilamente el amanecer, sosteniendo en sus brazos una caja de donuts recién comprados. Un hombre tuerto vestido de negro irrumpió de repente esta escena armoniosa y le gritó a Tony. Señor, exijo que deje las donas inmediatamente. Tony. En el restaurante de comida rápida, Nick Fury y Tony estaban sentados uno frente al otro. No quiero unirme a tu grupo de superchicos, Nick.
Jajajaja, sé que estás acostumbrado a la libertad y la tranquilidad, ¿qué te parece el resultado? ¿Es ideal? Ignorando el sarcasmo de Tony, Fury preguntó con una sonrisa. Tony. Esto, HMM. Las palabras de Fury casi rompieron su defensa, porque ahora estaba disfrutando de la consecuencia de su libertad y laxitud. La muerte. Lo siento, no quiero que nuestro primer encuentro termine desagradablemente. Tony le estaba recordando a Fury que estaba a punto de perder los estribos. Oh, vale, terminaré el tema aquí. Tony. Genial. Lo siento, estoy un poco borracho. ¿Dónde es esto? Mientras decía esto, miró hacia un lado, tratando de ver una señal de tráfico o algo. Como resultado, cuando giró la cabeza, Fury vio las reacciones de envenenamiento causadas por el elemento paladio. Parece que tu situación no es buena. Extendiendo su mano, Fury echó un vistazo más de cerca y quedó realmente sorprendido. Tony. Créeme, esto no es nada, he pasado por cosas peores. A diferencia de la mirada preocupada de Fury, el propio Tony parecía tener una mente más abierta sobre su envenenamiento que otros. Dadai se escuchó el sonido de zapatos de cuero con tacones altos golpeando el suelo. Tony miró hacia la fuente del sonido y encontró a una mujer con uniforme de agente caminando hacia él. Natasha. Hemos despejado esta zona, pero me temo que no durará mucho, ella se acercó lentamente. Tony no la reconoció al principio, pero cuando la tuvo frente a él, le resultó difícil no reconocerla. Tony se bajó las gafas de sol y confirmó que no había reconocido a la persona equivocada. Dijo con voz ligeramente enojada. Ja. Estás despedido. Natasha. No te corresponde a ti decidir. Sin embargo, sus palabras fueron fuertemente refutadas por otros, lo que lo hizo aún más infeliz. Al ver esto, Natasha sacó una aguja de detrás de ella sin dudarlo y apuñaló a Tony antes de que pudiera reaccionar. Ah. Insertaron la aguja en el cuello de Tony y Natasha le obligó a aplicar una inyección como si fuera un animal, completando la inyección en un segundo. ¿Qué me hiciste? Oh, espera, ¿qué fue eso? ¿Hay más? Creo que podría curarme con unas cuantas inyecciones más. La razón por la que la actitud de Tony cambió tanto fue porque realmente sintió el veneno en su cuerpo, que se alivió rápidamente después de la inyección. Tony, que originalmente había esperado morir envenenado en los próximos 2 días, ahora sentía que podía vivir un poco más. Fury. Eso es dióxido de litio. Solo alivia los síntomas. Si queremos solucionar el problema por completo, tenemos que inventar algo nuevo. Tony. Soy más profesional que tú en este aspecto. He probado todas las posibilidades, pero nada funciona. Así que no me molestes más y déjame valerme por mí mismo, ¿de acuerdo? Fury. No me molestes. Fuiste tú quien nos molestó primero. Sabes que tengo problemas más grandes en el suroeste, y me hiciste perder mucho tiempo aquí. Tony. Si ese es el caso lo siento, puedo ayudarte si me necesitas. Él no era una persona testaruda. Al menos por ahora, la otra parte estaba haciendo esto por su propio bien, por lo que Tony decidió pagarle a la otra parte antes de morir. Lo que más odiaba era tener una deuda con alguien, especialmente con un extraño. Furia. Espera a que encuentres algo nuevo. Tony. ¿Nunca me has escuchado? Lo he intentado todo y nada funciona. Estaba un poco molesto de nuevo, porque lo que Fury dijo era exactamente lo que había estado molestando a Tony durante mucho tiempo. Fury. ¿Seguro que hay de todo? Quizás haya alguno que aún no hayas probado. ¿Y qué quieres decir? Lo sabrás en un minuto. En respuesta a la pregunta de Tony, Fury dijo con una mirada misteriosa en su rostro. Mientras tanto, la Casa Blanca dio la bienvenida esta mañana a un invitado con el que alguna vez estuvo muy familiarizada. Lytton. Robert, por favor, créeme. Quienes enviaron gente para causarte problemas a ti y a tus amigos después de que te marchaste no fueron enviados por mí, y también intenté detenerlos. Robert fue invitado por el propio Lytton. Como presidente de los Estados Unidos, se levantó temprano hoy solo para darle la bienvenida a esta persona. Para ser honesto, si no me lo hubieras dicho, realmente no sabría estas cosas. Robert hojeó la información que tenía en la mano. Estas eran las personas en los Estados Unidos que querían encontrarlo durante los meses en que él y el anciano pelearon. Se puede decir que cada uno de ellos es un pez gordo. Después de la explicación sesgada y sugerente de Lytton, Robert entendió el propósito de las personas que lo buscaban durante ese periodo de tiempo. Lytton. Claro que sí. Sabes, siempre he querido ser tu amigo. Ahora es el momento de demostrarte mi sinceridad.
Una cálida sonrisa apareció en su rostro. Si la gente común lo viera, podría pensar que el presidente estadounidense era bastante amable, pero en opinión de Robert, ¡qué buena manera de hacer amigos! Le dijo esto a Layton sarcásticamente, y al ver la mirada perpleja en el rostro del otro, Robert no pudo evitar dejarlo en claro. Si realmente valoras los sentimientos, no verías a esa gente del Senado y el ejército obligar a Tony a entregar sus pertenencias personales. No me digas que tu reelección no tiene nada que ver con la tecnología épica que Tony anunció el otro día. Las palabras de Robert fueron sin duda una bofetada en la cara de Layton. Si fuera otra cosa, el presidente todavía podría refutarlo, pero ciertamente no fue justo en este asunto de Tony. Layton. Sí, admito que mi reelección tiene mucho que ver con Tony, pero tú y yo sabemos que es un fraude. Tienes que operar esa tecnología innovadora entre bastidores, Robert. De acuerdo. No quiero andarme con rodeos. ¿Estás seguro de que las personas de la lista que me diste son quienes quieren causarme problemas durante este periodo? Al ver que Layton estaba a punto de utilizar los mismos trucos que utilizó para engañar al público, Robert se apresuró a detenerlo antes de que pudiera hacer algo. Sí, estoy seguro. El hechizo de Layton se interrumpió y por un momento no pudo hablar con claridad. En realidad lo hizo a propósito. Fue diseñado específicamente para paralizar a Robert y darle la impresión de que el presidente de los Estados Unidos era una persona ingenua. Es extraño que ya esté terminado. Mirando la expresión de Layton, Robert agregó en su corazón que no creería que la lista dada por la otra parte fuera la lista completa de personas, debe haber algunas que Layton no mencionó. Entre ellos debe haber muchos de sus cómplices y aliados, e incluso el propio presidente norteamericano Layton puede haber participado en las acciones contra Robert. Esta gente debe estar en desacuerdo con este viejo. Otra prueba. ¿Cómo vas a lidiar con ellos? ¿Necesitas que los invite a salir para hablar de esto? Era casi lo mismo que pensaba Robert. Layton simplemente lo estaba probando en ese momento. Podía obtener mucha información de su actitud hacia aquellos que querían hacerle daño. Layton originalmente pensó que con el personaje de Robert, si realmente se recuperaba por completo, definitivamente le enseñaría una lección a estas personas. En cuanto a matarlos, el presidente nunca había pensado en ello. Después de todo, Layton había marcado claramente las identidades de estas personas en la lista. Cualquiera de ellos podría conmocionar a todo Estados Unidos. Creo que ninguna persona normal tendría la idea de matarlos, porque estaría condenado a enfrentarse a una persecución interminable por parte de las fuerzas que están detrás de ellos. Estos todavía son pequeños. El impacto realmente grande aún podría causar malestar en todo Estados Unidos, o incluso la posibilidad de desintegración. HMPH, no hay necesidad de hablar, solo dile a esta gente que prepare sus propias tumbas. Sin embargo, Robert siempre sorprende a la gente. Tan pronto como terminó de hablar, gotas de sudor del tamaño de frijoles comenzaron a deslizarse por el rostro de Layton. Oh. No, Robert, cálmate, por favor. A esta gente no la pueden matar, Robert. Layton miró a Robert, quien de repente salió por la puerta de luz de energía azul. Ya no tenía sentido seguir persuadiéndolo. Mierda. Este hombre imprudente. Todos se fueron y Layton dio un fuerte pisotón en el lugar. Originalmente pensó que incluso si Robert estuviera en su mejor momento, no se atrevería a ser tan inescrupuloso, pero parece que este tipo realmente se atreve. Mientras maldecía a Robert, Layton cogió el teléfono del escritorio del presidente y llamó al Pentágono. Señor presidente, ¿qué instrucciones tiene? La llamada se conectó instantáneamente y luego un operador del Pentágono que atendía exclusivamente al presidente respondió a la llamada, lo que ahorró muchos pasos innecesarios. Linton. Ponme en el general Freeman. Sí. El operador se sobresaltó por el tono ansioso del presidente y pensó que algo importante había sucedido, por lo que rápidamente transfirió la llamada. Hola. En la oficina, Freeman estaba procesando los documentos de hoy, incluyendo qué ejército iba a organizar un ejercicio y qué zona de la Tierra estaba en caos y necesitaba que el ejército estadounidense fuera allí para mantener la llamada paz. General Freeman, le habla a Linton. Solo llamé para decirle una cosa. Robert está loco. Freeman. ¿Qué? ¿Puedes contarme toda la historia? Como dos de las figuras más importantes del país, Freeman no pensó que el presidente bromearía sobre algo tan importante.
Está bien, esto es lo que está pasando. Lytton intentó repetir lo que acababa de suceder lo más brevemente posible, porque en ese momento no estaba seguro de si Robert realmente había ido a buscar venganza, por lo que necesitaba urgentemente la intervención del ejército estadounidense. Aunque nominalmente era el comandante en jefe de todo el ejército, eso fue solo por unos pocos años, y su posición de comandante en jefe desapareció cuando asumió el cargo el siguiente presidente. Es imposible para él, Lytton, ser presidente para siempre, pero Freeman puede ser general para siempre, por lo que los oficiales de rango medio y alto del ejército estadounidense que no son ciegos saben a qué orden deben obedecer. En el pasado, Wells había frenado a Freeman y no podía anularlo completamente como presidente. Pero ahora que era el único general en el ejército estadounidense, las cosas eran diferentes. ¡Qué plan tan estúpido! Señor presidente, no entiendo por qué tomó esta decisión. 5 minutos después, Lytton explicó la causa y el efecto del asunto y lo modificó, como por ejemplo poner a prueba a Robert para ver si era la sugerencia de otra persona o su propia idea improvisada. Lytton. Realmente no debería haberle escuchado, pero ahora que ha sucedido, tenemos que encontrar una manera, General Freeman. ¿Qué podemos hacer? ¿Enviar tropas para reprimirlo? Alguien ya lo intentó por nosotros, y su nombre ahora está en el pilar de la vergüenza y es maldecido por el pueblo. Se refería a Wells, el almirante que una vez fue su igual. Lytton. ¿Qué debemos hacer entonces? Y está un poco en pánico ahora. Freeman. Intentaré llamar y comunicarme con Robert. Si eso no funciona, quizás nos resulte más fácil lidiar con las consecuencias. Su significado ya estaba muy claro. ¿Cómo pudo Lytton, un tipo sofisticado, no escuchar que Freeman no tenía intención de enviar tropas para detener a Robert? Pensaré en una manera, Dudu. Después de colgar el teléfono, Lytton lo arrojó sobre la mesa. Freeman es un cobarde. De hecho, prefiere esperar a terminar con su ataque para lidiar con las consecuencias. ¿Acaso no conoce las consecuencias de la muerte de esa gente? Lytton estaba furioso. Él no quería buscar problemas en sí mismo en absoluto, sino que quería culpar a los demás de todos los errores. Esto es naturaleza humana, pero no debería pasarle al presidente de un país. Ring, ring, ring y de repente sonó el teléfono. Lytton estaba justo al lado del teléfono, así que lo cogió. Lytton. Hola. Señor presidente, lamento mucho informarle que el señor Reed ha sido asesinado, y el hombre que lo atacó, según información confiable, esa persona es el coronel Robert. La persona al otro lado del teléfono comunicó la noticia temblando. Tenía miedo de ser arrastrado hacia ese vórtice. Como alguien que podía contactar al presidente, seguramente conocía parte de la historia interna. ¿Quién es Reed? Reed Solomon, uno de los creadores de las reglas de Wall Street, uno de los fundadores del American National Bank y el verdadero líder de la familia Solomon, uno de los grupos financieros más importantes del mundo. Mierda. ¿De verdad que se atreve? Por teléfono, Lytton maldijo en voz alta, asustando tanto a la persona con la que estaba hablando que no se atrevió a decirle una palabra. Ring, ring, ring y de repente, sonó otro teléfono de respaldo en la oficina. Señor presidente, esto es California. El señor Webb ha sido asesinado. Se espera que los separatistas reciban la noticia en una hora. Por favor, prepárense y preparen a la Casa Blanca. Lytton. Lo tengo. Ring, ring, ring y colgué 2 llamadas por frustración y siguieron más llamadas. En ese momento, en cuestión de pocos minutos, una persona cubierta de energía azul apareció en muchos lugares de los Estados Unidos. Por donde quiera que pasaba, un pez gordo local era asesinado. Y todas estas personas aparecieron en la lista que Lytton le dio a Robert. Déjame ver quién más está ahí. En el aire, Robert, que ya estaba sediento de sangre, recogió la lista y echó un vistazo. Descubrió que había matado a 7 personas en poco tiempo. ¿Oh, quieres usarme? Eso depende de si puedes con ello o no. Mirando en dirección a Washington, Robert sonrió. La razón por la que era tan eficiente era porque Lytton añadía una dirección después de la identidad de cada persona. ¿No es esta una clara tentación para Robert de matar a estas personas? Después de quitarse la defensa espacial de su cuerpo, el teléfono celular de Robert sonó inmediatamente. Campana, miré hacia arriba y vi que era Fury quien me llamaba. Oye, ¿qué estás haciendo? De pie en el cielo sin escrúpulos, el poder del espacio le permitió comprimir el espacio. Entonces Robert se inspiró en la pared de aire del juego y creó los escalones de aire bajo sus pies. Parece que no hay nada allí, pero de hecho, si alguien se para encima, encontrará que hay algo que parece un escalón. Fury. ¿Cómo te atreves a preguntarme qué estoy haciendo?
Quiero preguntarte qué estás haciendo ahora, Robert. Nick Fury, el director de S.H.I.E.L.D., sin duda está muy enojado en este momento. Ahora está en la casa de Tony, lo que le da inspiración para crear nuevos elementos, mientras que del otro lado hay problemas en Nueva Jersey, en el suroeste. Él ya estaba bastante molesto, ¿y qué había inventado Robert? Magnates empresariales, funcionarios gubernamentales, altos funcionarios militares, miembros de los partidos demócrata y laborista, magnates locales. Robert lidió con este tipo de personas que serían extremadamente miserables si fueran provocadas por gente común en solo media hora, sin siquiera darles la oportunidad de reaccionar. ¿Y qué? Matarlos fue ordenado por el gran presidente de los Estados Unidos. Furia. ¿Qué? Está un poco confundido ahora. De hecho, Fury también se pregunta por qué Robert mata a estas personas sin ningún motivo. Debe haber una razón, ¿verdad? Entonces Roberto le contó sus razones. Sin embargo, en una dirección que no había notado, un rifle de francotirador de gran calibre estaba instalado en el lugar donde acababa de matar al pez gordo local. Fury. Leighton está loco. Cuando comprendió la situación, inmediatamente vio la idea de Leighton, que no era más que usar el poder de Robert para reprimir a los disidentes, pero ahora resultó así. Fury. Escúchame, quería decir algo más, pero Robert estaba destinado a no escucharlo, porque, auge. Un sonido penetrante resonó en sus oídos, y casi en ese mismo instante Robert sintió que los pelos de su cuerpo se erizaban al instante. Inconscientemente quería esquivarlo, pero la bala de gran calibre ya había llegado. Bay le dio justo en la frente. El rifle de francotirador de gran calibre que puede utilizarse para penetrar el blindaje de un tanque ligero puede tener efectos inimaginables en un ser humano. La cabeza de Robert ahora parecía una sandía golpeada por una bala, y fue atravesada instantáneamente. Misión cumplida. A 1000 metros de distancia, el francotirador guardó su arma y se preparó para irse, pero antes de eso inconscientemente miró hacia atrás. ¡Ah! Creía que era muy poderoso, pero no esperaba que aún pudiera ser derrotado. La palabra muerte se le quedó atascada en la garganta y no podía salir, porque ante sus ojos ocurrió algo increíble. ¿Cabeza? ¿Puede volver a crecer la cabeza? Robert, que acababa de ser golpeado en la cabeza, ahora estaba cubierto con una capa de luz verde y su cabeza dañada se estaba recuperando rápidamente. Fantasma. Esto sí que es un fantasma. ¡Corre! El francotirador recogió rápidamente sus cosas y huyó de inmediato a lo largo de la ruta planificada previamente. Oye. Oye, Robert. ¿Qué es ese ruido fuerte de ahí? Oye. La voz de Fury sonó en el teléfono, pero Robert no pudo escuchar en absoluto lo que decía, porque solo había ira en sus ojos. No me importa quién seas. Vete al infierno. Una enorme grieta espacial apareció sobre el área donde se encontraba Robert, cubriendo un área en un radio de 10 millas. Entonces Robert simplemente soltó la grieta espacial que representaba la destrucción. En ese momento, estaba casi perdiendo la cabeza por completo y no le importaba nada más. ¡Oh Dios mío, Dios ayuda! El francotirador que escapó no pudo escapar del alcance de ataque de Robert, e incluso sus compañeros y los residentes que originalmente estaban en el área fueron enterrados con él. ¡Ah! Vete al infierno. Cuando todo en el suelo fue arrasado por completo, Robert todavía estaba enojado. No fue hasta que el terreno fue nivelado a una profundidad de varios cientos de metros que su visión se volvió clara. Quería perdonarte la vida. Sin embargo, la luz clara desapareció después de aparecer por un momento. En ese momento, los ojos de Robert estaban fijos en dirección a Washington. Acababa de experimentar una situación de muerte. Si no fuera por su condición física, que superaba con creces la de la gente común, y el estallido natural de la habilidad tiempo eterno que le otorgó la gema del tiempo, habría salvado su vida. De lo contrario, Robert sería un cadáver frío tendido en el suelo. Ya estaba lleno de ira esta mañana, y ahora estaba completamente encendido, entonces alguien seguramente tendrá mala suerte. Cabeza, creo que deberías ver esto. Fury ya salió de la casa de Tony y ahora está en un avión hacia Washington. Furia. ¿Qué? Al tomar la tableta que le entregó su agente, el rostro del agente estaba lleno de sorpresa, lo que hizo que Fury tuviera un mal presentimiento. Hay dos imágenes de comparación de satélite en la tableta. La hora en una es anterior a ayer, mientras que la otra fue tomada hace 20 minutos. Hay información fidedigna de que el señor Robert apareció allí. Es muy probable que lo hiciera. El agente intentó mantener un tono tranquilo para poder informar a Fury.
Según estadísticas preliminares, había casi 30.000 personas viviendo en este pozo de 16 kilómetros de largo. Es evidente que el coronel Robert ha perdido el control. Sugiero usar la destrucción humana. El agente quiso seguir hablando pero fue interrumpido por Fury. Fury. Ya basta. Lo entiendo. Baja tú primero. Fury agitó su mano. Ahora estaba molesto. Aunque el agente subordinado no terminó sus palabras, pudo entender realmente su significado. Si realmente pudiera destruirlo, ¿por qué habría esperado hasta ahora? Fury miró a sus hombres que se iban y dijo en su corazón: cuando Robert irrumpió en la Casa Blanca, conocía toda la historia, con la fuerza de todo un regimiento. Sus armas ni siquiera dañaron al enemigo, y Fury no pensó que se lograría un resultado diferente si hubiera más gente. Oye, ¿por qué esta gente no puede aprender una lección? Fury suspiró. Pensó que con un pensamiento normal, después de ver la fuerza incomparable de Robert, no debería provocarlo nuevamente, pero, espero que esta llamada llegue a tiempo. Sacando su teléfono celular, Fury dudó por un largo tiempo antes de decidirse a hacer una llamada. La razón de su vacilación fue que una vez había tenido un conflicto desagradable con la otra parte, y esa vez también fue por culpa de Robert. Fury. Hola, capitán. Casa Blanca y no. Robert, créeme, de verdad que no tengo a nadie más, y de verdad que no sé quién envió a la persona que te disparó. Al ver que Robert regresaba, Lytton comenzó a tener miedo. Como mínimo, el hecho de que el otro partido hubiera inmovilizado a todo el personal de la Casa Blanca fue suficiente para aterrorizarlo. No tengo tiempo para escuchar tus tonterías. Sin embargo, Robert no creyó en absoluto las tonterías de Lytton. En cambio, una espada de luz azul formada por el poder del espacio apareció frente a la otra parte, como si fuera a matarlo directamente si continuaba diciendo tonterías. Tú. No sobrevivirás si me matas. Lytton estaba en una crisis absoluta, pero lo que dijo era totalmente irracional. Quizás estaba muerto de miedo en ese momento. Robert. Entonces me gustaría probarlo. Soplo. Una espada de luz azul atravesó su cabeza, y ese golpe representó la muerte de un presidente estadounidense que había sido reelegido por solo un mes. Déjame decirte algo, soy inmortal. Como si quisiera matarlo y destruir su alma, dijo Robert en el oído de Lytton antes de caer al suelo y morir. Frente y Lytton pronunció la última sílaba con la garganta y luego cayó al suelo y murió. Después de hacer todo esto, Robert se sintió extremadamente tranquilo. La razón por la que se atrevió a ser tan arrogante fue debido a la última habilidad que había adquirido recientemente. La eternidad del tiempo significa la inmortalidad del cuerpo y del alma. Levantó una de sus manos y en ese momento apareció sobre ella una bola de energía verde. Este es el verde que representa la vida. Campana. De repente, sonó el teléfono de la oficina del presidente, que estaba detrás de él. Robert era invencible en ese momento y no tenía miedo de nada. Quizás solo la moral y el prestigio en este mundo podrían contenerlo un poco. Hola, ¿a quién estás buscando? Robert cogió el teléfono con naturalidad. En realidad quería saber quién estaba llamando al presidente en ese momento. ¿Tú eres Robert? Una voz familiar vino del otro lado del teléfono, y había un matiz de duda en su tono en ese momento. Soy yo, el general Freeman. Freeman. ¿Por qué estás otra vez en la oficina del presidente? ¿No estaba allí hace un momento, el presidente? Que conteste el teléfono. Su tono cambió de repente de preguntarle a Robert a cuestionarlo, y la razón de este cambio fue que de repente pensó en una posibilidad. Por favor, no seas así, por favor. Freeman oró en su corazón, pero su oración fue en vano, porque la siguiente frase de Robert admitía abiertamente algo. Está muerto. Lo maté. Freeman. Maldita sea. Estás en un gran problema. Después de un breve silencio, Freeman gritó al otro lado del teléfono, pero Robert no tomó sus palabras en serio. General Freeman, creo que son ellos los que causaron el desastre. Al fin y al cabo, no los provoqué antes, y esta gente intenta matarme igual que a Wells. Robert expuso con calma un hecho que hizo que Freeman cayera en una profunda reflexión. Y bueno, ahora que ha sucedido, solo podemos encontrar una manera de resolverlo, pero tienes que ayudarme, Robert. Al final, abandonó su ira inútil y el intento de dividir responsabilidades y juzgar quién tenía razón y quién no, y en su lugar comenzó a pensar en cómo lidiar con la situación. No hay problema, confía en mí general, tendrás una razón perfecta. Después de decir eso, Robert dejó el teléfono a un lado.
Cuando activó el poder del espacio en su cuerpo, toda la Tierra rápidamente se volvió azul, y finalmente se convirtió en un planeta que emitía luz azul. Puedes enviar a alguien a investigar. Creo que esta vez el resultado será definitivamente mejor que la última. Después de decir algo por teléfono, Robert se dio la vuelta y encontró un asiento para sentarse, y Freeman supo que la supuesta última vez fue el momento en que mató a Wells. Toc, toc y de repente, se escuchó un sonido de gente corriendo en el pasillo de la Casa Blanca. Robert, que tenía el control total del lugar, por supuesto sabía quién venía y la gente común no podría mudarse allí sin su consentimiento. Chirrido y ¡oh Dios mío! La puerta de la oficina se abrió lentamente y el Capitán América vio a primera vista el cadáver en el suelo. Había estado aprendiendo sobre el mundo actual durante este período de tiempo, por lo que no era desconocido para él el actual presidente de los Estados Unidos. Todavía es demasiado tarde, ya sucedió y el Capitán América sabe toda la historia. Esta vez, Fury, quien le pidió ayuda, no optó por ocultárselo, sino que le contó directamente todo lo que sabía. Esto también es una manifestación de sinceridad, y el capitán eligió involucrarse en este vórtice por esta razón, pero cuando llegó, las cosas ya habían terminado. ¿De qué lado estás esta vez? Capitán América. Ahora parece que todavía puedo estar en pie. Señaló el cadáver en el suelo, dejando clara su actitud. El cuerpo de Robert estaba cubierto de luz verde en ese momento, que era la habilidad tiempo eterno obtenida de la piedra del tiempo. En el pasado, su límite solo era permitir que la energía espacial cubriera la mitad de la Tierra, pero ahora Robert puede ser llamado un ser inmortal. Con la bendición del tiempo eterno, las heridas físicas pueden curarse instantáneamente. Robert. Capitán, y rompiste tu promesa. Justo cuando Robert estaba a punto de acercarse al capitán para agradecerle su apoyo, fue interrumpido por una voz con cuyo dueño estaba bastante familiarizado. Capitán América. ¿Necesitas mi ayuda? La otra parte no parece muy amigable. Inmediatamente asumió una postura de combate, levantó su escudo e intentó luchar contra el intruso junto con Robert. No, esto es demasiado peligroso. Capitán, debería salir y ayudarme a lidiar con las consecuencias. Mientras decía esto, lo envió al exterior de la Casa Blanca, luego se dio la vuelta, miró a la persona que venía y gritó con impotencia. Anciano, tan pronto como los dos hombres se miraron, Gully atacó instantáneamente y Robert contraatacó rápidamente. Al mismo tiempo, para no herir a otras personas, llegaron a una zona deshabitada al mismo tiempo. ¿Estás seguro que quieres pelear? Robert miró al anciano inexpresivo y la luz azul en el cielo y preguntó. Anciano, ¿seguro que quieres pelear? Si logras apartar esa cosa del cielo, quizás pueda tener una buena conversación contigo. Su rostro ahora estaba lleno de frialdad. Después de todo, la anciana había estado protegiendo la Tierra durante cientos de años, y había enfrentado eventos catastróficos durante este periodo. Ya sean provocados por el hombre o de origen natural, tienden a no ocurrir consecutivamente en un corto periodo de tiempo, pero esto sucedió 2 veces justo después de que apareció Robert. Anciano. Parece que ha pasado menos de una semana desde la última vez que me hiciste una promesa. Cuando algo ha sido custodiado por alguien durante cientos de años, entonces esa cosa definitivamente será apreciada y considerada como algo tan importante como la propia vida o incluso más importante. ¿Cómo podría el anciano no estar enojado cuando Robert destruyó la Tierra una y otra vez? Esta vez hay una razón. Robert quería explicar un poco. Originalmente estaba preparado para la batalla, porque según la trama anterior, el anciano se apresuraría y lo atacaría directamente en ese momento. Anciano. Dijiste. Pero era evidente que la otra parte no seguía las reglas. En realidad, él simplemente se quedó allí parado, como si estuviera esperando que Robert le explicara. Ah, es cierto. ¿Por qué molestarse en pelear? Robert sintió que el mundo era un lugar mejor y que lo que él creía que era una gran guerra ahora tenía la oportunidad de aliviarse. La llamada guerra en realidad es por el anciano y la Tierra. Para Robert ahora, a menos que alguien pueda matarlo con el poder que ignora las leyes del tiempo, no existe tal cosa como una guerra para él. La anciana originalmente quería ir a la guerra con Robert, pero cuando llegó a la familiar tierra de nadie, recordó que parecía no poder hacerle nada, por lo que simplemente escuchó lo que dijo la otra parte antes de tomar una decisión. Si Robert realmente quisiera destruir la Tierra, el anciano elegiría morir con él a toda costa. Y, anciano. ¿Así que sigues haciendo esto solo para protegerte? ¿Pero tus métodos son demasiado radicales? Después de escuchar la explicación de Robert, sintió que había un patrón en sus acciones.
Al menos no era como el loco que quería destruir el mundo sin ninguna lógica. Ese tipo de persona era la que más dolores de cabeza le daba al anciano. ¿Radical? No, solo creo que es el método más simple y efectivo. Si alguien intenta hacerme daño en el futuro, lo haré de la misma manera. Robert estaba explicando sus pensamientos, y el anciano no podía hacer nada al respecto. Esta gente es realmente estúpida. Al mismo tiempo, Guy pensaba en su corazón que no entendía a las personas que rodeaban al presidente de los Estados Unidos. Robert había demostrado claramente que tenía habilidades más allá del mundo mundano, entonces ¿por qué estas personas todavía usaban medios mundanos para tratar con él? Espero que sea cierto, como dijiste. No tienes que preocuparte por lo que pase después. Deja tus trucos malvados. Enviaré a alguien para resolver estos problemas. Robert. Tan bueno. En Queens, Nueva York, en una fábrica de última generación perteneciente a Amer Industries. Hola amigo, ¿cómo estás? Ven a ver lo que te traje. Justin Amer caminó hacia Iván con entusiasmo, seguido por un asistente que sostenía una jaula de pájaros. Mira, ¿no es hermoso? Dicho esto, tomó la jaula en su mano y se la entregó personalmente a Iván. Justin, que ya había determinado que la persona frente a él era su dios de la riqueza, pareció un poco halagador en este momento. Pero Iván lo miró y luego dejó de reaccionar y comenzó a jugar con sus propias cosas. Justin. ¿Por qué no te gusta? Lo compré en Rusia, pero me costó un dineral. Iván. No es mi pájaro. Finalmente, su dios de la riqueza respondió, pero lo que dijo no hizo feliz a Justin. ¿Qué? Iván. No es mi pájaro, quiero el que es mío. De repente Iván gritó, haciendo que Justin se sintiera muy avergonzado, pero aún así trató de controlar sus emociones. Bueno, aunque sea así, ¿cuál es el problema? Escúchame, Iván, a veces la gente tiene que aprender a adaptarse. Los ojos de Justin se giraron mientras hablaba, y descubrió que la armadura que había hecho imitando a Tony había cambiado. Justin Amer. ¿Qué es esto? ¿Qué les hiciste? Mientras decía eso, se apresuró y descubrió que la apariencia actual de la armadura era muy diferente a su propio diseño. Jack, recógelo e intenta ponértelo en la cabeza. Subiendo las escaleras de trabajo, Justin llegó a la cabeza de la armadura para revisarla, luego le arrancó la cabeza y se la entregó a su subordinado, pidiéndole que se la pusiera. Jack. Es demasiado pequeño, jefe. Quiero decir que no puedo ponérmelo, de hecho, lo demostró 2 veces antes de devolverle el artículo a Justin. Justin. ¿Oíste eso? No puede usarlo. Iván, creo que tienes que explicarme por dónde debe entrar el operador de nuestra armadura. Iván. Los drones son mejores. Parecía haber anticipado la reacción de Justin, por lo que actuó con bastante calma, tan calmado que Justin se enojaría si lo viera. ¿Drones? Espera, te refieres a drones, ¿verdad? Pero lo que necesitan militares y civiles son mechas de combate tripulados. Justin Amer intentó lo mejor que pudo reprimir sus emociones, pero Iván ni siquiera lo miró. Lo prometiste. ¿Te acuerdas de Iván? Dijiste que podías darte esas cosas sin problema. Por eso, te di el mejor equipo, abundantes fondos y ahora la libertad. Ah. Y también te traje el pájaro de Rusia. Justin estaba realmente enojado. No pudo evitar gritarle a Iván y enumeró una por una las cosas que le había dado, tratando de despertar el sentido de vergüenza de Iván. Pero lo que probablemente no sabía era que la otra parte no tenía esa cosa. Iván. Es tal como lo dijiste, hombre, la gente tiene que aprender a adaptarse. No solo no se sintió avergonzado, sino que Iván incluso le repitió las palabras de Justin. Hubo un breve silencio a continuación. Justin calculó el tiempo en su corazón. Sintiendo que no tenía mucho tiempo, solo pudo aceptar la idea del dron como la segunda mejor opción. Será mejor que hagas que estas cosas se vean bien para mí, Iván. Después de decir esta última frase, Justin se fue enojado. Cortar y, sin embargo, lo que dijo en serio no pareció ser tomado en serio por algunas personas. Ahora los interrumpiré con una noticia de última hora. El presidente Lytton falleció hoy de un infarto de miocardio repentino en la Casa Blanca. Los expertos médicos han determinado que fue causado por fatiga excesiva. Una noticia tan dura fue elegida por los principales medios de comunicación de autoridad para ser transmitida solo en forma de interrupción durante el horario en el que menos gente la estaba mirando. Al mismo tiempo, en la Casa Blanca, Anthony Jarlin, quien originalmente era el vicepresidente, asumió rápidamente todos los poderes del presidente e inmediatamente implementó una ley marcial secreta a nivel nacional.
Por culpa de Robert fueron asesinados muchos jefes de familia y locales, lo que causó disturbios en algunos lugares. Para no causar caos, el despliegue realizado por el presidente interino Anthony fue holgado en el exterior y ajustado en el interior. En este momento, todo el ejército estadounidense ha comenzado a desplegarse silenciosamente en varias áreas sensibles, e incluso las fuerzas de combate de portaaviones desplegadas en el extranjero han sido retiradas urgentemente al país. Señor presidente, ¿cuál es nuestra estrategia con respecto a Robert? En la reunión de emergencia, después de que Anton ya había arreglado todo, inevitablemente se enfrentó a este problema. Los presentes eran todos funcionarios de alto rango del gobierno de Estados Unidos. Aunque había un bloqueo informativo, más o menos habían escuchado las noticias. Y como vicepresidente y ahora presidente interino, Anthony no pudo evitar mirar a una persona. Anthony. ¿Qué piensa el general Freeman? Su comportamiento actual da la impresión de que Freeman es su superior, pero pocas personas presentes sienten que algo anda mal. Después de todo, la mayor parte del ejército estadounidense está ahora controlado por él, y el poder militar significa poder político. Freeman. ¿Qué tiene esto que ver con Robert? Anthony. Oh, sí. Sí. No importa, entonces hagámoslo. Ahora que el tono ha sido marcado desde arriba, todo lo que queda es que la gente lo implemente. Se han enviado todas las tropas que Estados Unidos puede movilizar para mantener la estabilidad. Dicen que están manteniendo la estabilidad, pero en realidad solo están limpiando el desastre que causaron Lytton y Robert. Echa un vistazo a este infieme. El pozo que cavaste en Nevada, de varios cientos de metros de profundidad, mató a 100.000 personas en un instante. En el cuartel general, Robert fue llamado por Fury. Frente a él había una lista estadística de aquellos que fueron afectados por sus acciones enojadas. Esto es mi culpa, te lo compensaré. Robert vio que el análisis del accidente decía que fue un deslizamiento de tierra, pero ¿cómo podrían no conocer la situación real? No puedo evitar sentirme culpable, Nick Fury. Me alivia que tengas el concepto de compensación. Al menos me demuestra que sigues siendo una persona de carne y hueso, no un loco completamente descontrolado. Sus palabras fueron sin duda duras, pero eso era comprensible. A Fury no le importaba cómo era la gente, pero tenía un corazón para el mundo. Robert no tenía ninguna duda de que si él no tuviera tanta razonabilidad y fuerza absoluta en este asunto, alguien más que no la tuviera habría sido derrotado por Fury hace mucho tiempo. Escuché que ganaste mucho dinero en la bolsa. Retíralo todo como compensación. Pero aunque no pudiera matarlo, Fury encontraría formas de hacer sufrir a Robert. Robert. Pero aún tengo 5.000 millones prestados del banco. No puedo dártelos todos, tengo que devolverlos. Intentó resistirse, y cuando habló del dinero que había pedido prestado al banco, Robert se sintió un poco avergonzado, e incluso se sintió un poco avergonzado al final. Furia. Dámelo todo, te ayudaré a pagarles. Si el dinero restante no es suficiente, el gobierno tendrá que asumirlo. Y está bien. Y entonces, cuando Robert salió del edificio Shell, pasó de ser un multimillonario a un pobre que solo podía recibir un subsidio gubernamental de $100.000. Se perdieron más de $20.000 millones de una sola vez, y Robert casi no podía caminar con firmeza, pero aún así tuvo que pagar el dinero para tener tranquilidad. Gracias por su generosidad, señor. Para ser sincero, nunca pensé que fuera tan rico. Quizás debería aprender a operar en bolsa algún día. Fury bromeó diciendo que lo envió especialmente abajo para agradecer a Robert por su generosidad. Pero el propio Robert sintió que todos los agradecimientos eran una mierda, y Fury podría querer bajar y burlarse de él nuevamente. Ring, 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 y de repente, el repentino timbre del teléfono interrumpió los pensamientos de Fury. Tomó el teléfono de sus brazos y su expresión inmediatamente se volvió seria. Robert estaba listo para dejar ese triste lugar y buscar una ciudad extraña para pensar en Jing. No, espera, quizás puedas ser de alguna utilidad. Robert acababa de abrir una puerta espacial y estaba a punto de irse cuando fue detenido por Fury, quien parecía estar dispuesto a darle órdenes. Robert frunció el ceño, sintiéndose un poco infeliz, preguntándose por qué Fury debía darle órdenes cuando no le debía nada. ¿Por qué debería trabajar para ti? Robert, que originalmente quería burlarse de Fury a cambio, quedó completamente silenciado después de que la otra parte dijo algo. Vale, ya lo tengo, enviaré a alguien para que solucione el problema. Fury primero dijo algo por teléfono, luego se giró para mirar a Robert y levantó un dedo. Robert. ¿Tan importante? ¿Piensas dar Fury? $1 millón.
1 millón para mí. Robert originalmente quería pedir 100 millones, pero Fury ni siquiera le dio la oportunidad de hacer una oferta, lo que lo dejó insatisfecho. Al menos 10 millones o no hay trato. Le ofreció un precio de una manera muy dura, y Fury también se dio la vuelta de una manera muy dura, y parecía que no iba a pelear más con Robert. 3, 2, 1. Robert predijo que Fury regresaría antes de desaparecer de su vista basado en su mentalidad de negociación, tal como un cliente que se ha aficionado a un determinado producto y usaría la táctica de salir de la tienda para obtener el precio más bajo. Se trata de un juego psicológico que se aplica tanto a los compradores como a los vendedores. El que hable primero sufrirá. Pero cuando la cuenta regresiva mental de Robert terminó, Fury todavía no se dio la vuelta. Cuando su figura estaba a punto de desaparecer por completo, ¿considerarías hacer una contraoferta? Al final fue Robert quien habló primero. La confianza de un hombre proviene de dos cosas: fuerza y confianza. Aunque no le faltaría esto último si tuviera lo primero, aún así se sentiría incómodo si le faltara uno de ellos. Oye, no muy lejos, Fury sonrió, y era evidente que ganar el partido lo hacía sentir mejor. Te daré otros 100.000, un total de 1,1 millones. Tú decides si quieres hacerlo o no. Ni siquiera puedo encontrar a nadie que pague la mitad de tu precio. No seas tan desagradecido. Te prometo que 1.100.000 es suficiente. Robert miró a Fury, quien nunca se giró, y supo que debía estar muy feliz en ese momento, pero no había nada que pudiera hacer ya que no era tan hábil como el otro. Bueno, deja de ser misterioso. ¿Cuál es la misión? Al ver que Fury no mostraba intención de darse la vuelta durante mucho tiempo, Robert se puso un poco impaciente. ¿Era necesario ser feliz por tanto tiempo? Nueva Jersey, cuando Robert llegó aquí, vio algo enorme parecido a un robot persiguiendo a un grupo de personas. ¿El destructor? Fury le dio la tarea de detener esta cosa y también le pidió que averiguara el origen de esas misteriosas personas. Thor. Vete. Mientras hablaba, empujó a sus compañeros y miró al destructor, o más bien a su controlador Loki, con una mirada firme. Thor. Escúchame, hermano. A quien quieres matar soy yo. Esta gente no tiene nada que ver contigo. Déjalos ir. Tan pronto como terminó de hablar, el destructor no realizó más ataques. Como desees. Loki estaba en el reino de los dioses. Cuando vio una sonrisa en el rostro de Thor, no pudo soportarlo y controló directamente al destructor para golpearlo. Sí, Loki. ¿Qué? De repente sintió que el destructor había perdido completamente el control. Podía ver claramente las cosas frente a él, pero por más que lo insistía, no había respuesta. ¡Ah! Thor gritó en ese momento, porque vio al destructor golpeándolo. Ya sabes, ahora es una persona común que ha perdido su poder divino. Si Thor hubiera sido golpeado de esta manera, por lo menos habría quedado casi muerto, pero en ese momento crítico, sucedió algo mágico. ¿Qué tiene de malo? No estoy seguro, tal vez esté roto, Sylvie. Creo que se está quedando sin energía. Después de todo, la pérdida de energía desde ese nivel fue asombrosa. Tan pronto como dijo esto, aquellas misteriosas personas con ropas extrañas comenzaron a refutarlo. La primera persona que habló fue un hombre gordo que sostenía un hacha. No, no, no. El destructor es un arma de guerra que suele crear el padre Odín. Su poder es ilimitado. Silver. Imposible. Nada tiene energía infinita. Deben tener límites. Fatih. Sí, es el padre Odín. Sylvie. No y hola chicos, no creo que debamos centrarnos en esto ahora mismo. Al ver que los dos estaban a punto de pelear por esto, Hanne los detuvo apresuradamente. Ella no quería quedar atrapada en medio de los dos lados. TSK, creo que deberías intentar recoger esa cosa de ahí en lugar de mirar lo que tienes delante. Nadie lo notó hasta que Roberto en el cielo habló. Thor. ¿Quién eres tú? Mirando a Robert, que emitía una tenue luz azul, Thor preguntó con curiosidad. Este no es el tema que debería preocuparte ahora mismo. Esto es tuyo, ¿verdad? Thor habló de mujeres, pero Robert no tuvo tiempo de charlar con él. Después de todo, Fury solo le dio un poco más de $100 por su aparición. ¿Qué? Un objeto voló desde la distancia, y cuando aterrizó frente a Thor, varias personas, incluso algunas con disfraces extraños, emitieron sonidos de incredulidad. Thor. ¿Cómo hiciste eso? Al mirar el martillo de Thor en el suelo y al destructor que no podía moverse frente a él, Thor sintió aún más curiosidad. Parece que las flores realmente necesitan ver viento y lluvia para crecer. Robert dijo algo inesperado que confundió a todos los presentes. ¿Quién es esa Sif? ¿También es del reino divino?
Esas personas con trajes extraños en realidad son de Asgard. Se les llama personas del reino de Dios. Como Sif es la persona más fuerte del equipo, excepto Thor, los demás están acostumbrados a hacerle preguntas. Sif. ¿Cómo voy a saberlo? Dios mío. Estallido, solo había dicho la mitad de sus palabras cuando el destructor, que había sido controlado e incapaz de moverse, recuperó la capacidad de moverse. Sif. ¿Qué hiciste? Bastardo. Al ver que Robert realmente aflojó su control sobre el destructor, causando que Thor cayera al suelo gravemente herido, Sif se enojó. Ah. Ella corrió hacia Robert, arma en mano, sí, él, no el que había herido a Thor. ¿Parezco un blanco fácil? Robert miró a Sif que corría hacia él a su mayor velocidad, con una fuerte hostilidad en sus ojos. No pudo evitar dudar de su propia apariencia. Justo cuando Robert quería buscar un espejo para mirarse, el hombre ya había corrido hacia él. Sif. Pagarás por lo que has hecho. De repente ejerció fuerza y saltó en el aire, gritando consignas mientras golpeaba a Robert con el arma que tenía en la mano. Tienes razón. Estallido, Sif. Oh, no. Con 3 fuertes gritos, 3 guerreros del reino divino corrieron hacia un pozo profundo para ver cómo estaban sus compañeros. Justo ahora, antes de que pudieran hacer un movimiento, vieron que el ataque de Sif a Robert fue interrumpido por un movimiento de la mano de la otra parte, y luego ella voló hacia atrás a una velocidad increíble y cayó directamente al suelo. La poderosa fuerza del impacto creó un agujero con forma humana de varios metros de profundidad en el suelo. Cuando el polvo se dispersó, lo que apareció frente a todos fue un hombre cubierto de sangre roja brillante, con solo un leve aliento restante. Ah. Debes morir. Y no solo la gente del reino divino tiene esta actitud, sino incluso Jane, una terrícola, tiene la misma idea que ellos. Como la primera novia de Saúl, Jane ahora guarda mucha rencor hacia el chico que lastimó a su novio. Eres un auténtico matón. Creí que eras un héroe que vino a salvarnos, pero ahora parece que eres igual de cabrón que el que controlaba a ese grandullón. Jane no dudó en usar su salida, y el pobre Loki, que se escondía detrás del destructor, también se vio afectado y fue descrito como esa cosa. Había un total de 8 personas en la escena, sin contar las 2 que yacían en el suelo, y ahora los pocos que quedaban miraban fijamente a Robert. Incluso el destructor controlado por Loki no se apresuró a irse después de herir gravemente a Thor, sino que eligió quedarse y ver el espectáculo. ¿Sabes? La tarea que me encomendó mi jefe fue simplemente mantener el orden público. Todo lo demás, incluso salvarte, fue secundario. Pero, por desgracia, el dinero que me dio no fue suficiente, así que pude ignorar esas tareas secundarias. Mientras hablaba, Robert giró su mano, y una fuerza tan enorme que distorsionó el espacio circundante golpeó directamente al destructor que estaba observando el espectáculo desde un lado. El destructor, que en ese momento llevaba el aura de destruir el mundo, fue destrozado directamente en pedazos. ¡Oh, mierda! En el reino divino, Loki, que controlaba al destructor, fue el primero en verse afectado. También sufrió una pequeña reacción porque el destructor que controlaba fue destruido. Después de un largo tiempo, Loki finalmente reprimió la reacción. Luego volvió su mirada hacia la dirección de la Tierra en el universo y murmuró para sí mismo. ¿Aún hay una persona tan fuerte en ese lugar? Al mismo tiempo, en el conflicto de Nueva Jersey, cuando el destructor fue asesinado por un golpe casual de Robert, un breve silencio se formó en la escena, pero eso fue solo temporal. Las mujeres, especialmente aquellas enamoradas, a menudo pierden la cabeza. Jane estaba así ahora. Ella miró a Thor, que yacía en sus brazos, sin que se supiera si su vida o su muerte estaban vivas, y de forma inesperada sintió una sensación de valentía. Jane. Aunque tenga sí, Silvide. No. Deja de hablar de eso, Jane. Al ver que Robert ya estaba reuniendo una bola de energía azul que era incluso más grande que la que acababa de romper al destructor, Sylvie rápidamente detuvo a Jane para que no continuara. Porque eso probablemente daría como resultado que no quedara nadie con vida en la escena, bufido. Jane emitió un sonido con la nariz, pero bajo la amenaza de muerte no se atrevió a hacer ningún otro movimiento. En lugar de eso, comenzó a mirar a Thor en sus brazos. Gudam, en ese momento, se escuchó un sonido de saliva tragada y varios guerreros del reino divino se miraron entre sí. Por un momento, nadie vino a buscar venganza contra Robert nuevamente. ¿Estás bromeando? El destructor puede destruirse posteriormente. ¿Es ese un poder que podemos acudir?
Esperemos hasta que Thor y Sif estén bien nuevamente, eso era lo que los tres estaban pensando ahora, y el mundo quedó en silencio mientras Robert mostraba su poder inigualable. A unos cientos de metros de distancia, Coulson, que presenció todo el proceso, llamó rápidamente a Fury. «VIP, hola, agente Coulson». El teléfono sonó solo unos segundos antes de que alguien contestara y la voz de Fury llegara desde el otro extremo. «Coulson. Mi jefe. Te llamé para que confirmaras si la ayuda extranjera que llegó de repente fue enviada por ti, ¿verdad?» Fury. «Si te refieres a Robert, entonces sí, le pedí que se ocupara del problema. Nos costó mucho dinero. ¿Cómo está el resultado? ¿Está la situación bajo control?» Coulson. «Bueno, creo que está bajo control», miró la escena silenciosa y dijo con incertidumbre. En cuanto a por qué no estaba seguro, era porque sentía que la escena era demasiado tranquila. Pero él recibió la orden y simplemente observaba desde la distancia. Si no hubiera recibido la orden, habría corrido más cerca para ver de qué hablaban estas personas. «Por favor no mueras, ¿de acuerdo?» A excepción de Jane, todos los demás en la escena permanecieron en silencio. Robert no quería afectar a otras personas. «Jane. Por favor». Mientras hablaba, de repente empezó a llorar. Cuando una de sus lágrimas cayó sobre la mano de Thor, sus dedos se movieron de repente. Frente y zumbido y... El martillo de Thor, que fue arrojado al suelo por Robert, comenzó a temblar cuando Thor gritó suavemente. Solía pensar que esto era increíble, pero no esperaba que fuera así de simple. Al mirar el martillo de Thor en el suelo, Robert pensó que era mágico que hubiera restricciones para recogerlo cuando veía películas de Marvel, pero cuando realmente llegó al mundo de Marvel. Cuando finalmente tocó el martillo, sintió que era más o menos. Las llamadas restricciones en realidad solo eran efectivas para la gente común y corriente, y no tenían ningún efecto sobre las personas con fuerza absoluta. De lo contrario, Ella no habría podido aplastar el martillo tan fácilmente. Su magia solo está disponible para la gente común. Boom boom y el cielo originalmente sin nubes de repente se nubló y los truenos comenzaron a rugir. Está a punto de despertar. El hombre gordo entre la gente del reino divino miró en dirección a Robert intencional o involuntariamente mientras hablaba, como si estuviera esperando causarle problemas a Thor después de que despertara.